Vamos con la sesión. En este caso tenemos la gran suerte de primero darle las gracias a Fernando por volverlo a conseguir un año más. El que pueda estar con nosotros, don Francisco Pizarro, notario muy relevante de Aragón y que nos va a contar un poco el papel de la intermediación inmobiliaria en la notaría. Así que, Francisco, cuando quieras. Gracias, Alberto. Perdona, Francisco. Bueno, muchas gracias. Como bien ha comentado Alberto, yo agradecer el contar con don Francisco Pizarro Moreno, notario de referencia de nuestra ciudad y una persona que desde siempre ha mostrado la máxima colaboración en venir a echarnos una mano en estos cursos, y siempre que le ha pedido cualquier cosa el colegio, pues siempre ha mostrado su delicadeza y su amabilidad, ¿no? Además, vais a ver, tanto los que estáis aquí como los que estáis online, que nos va a explicar y nos va a desgranar de una forma gráfica y perfectamente asumible y comprensible de una escritura típica. Nos la va a desgranar perfectamente y lo vamos a entender muy bien, y es, como digo, es muy gráfico y muy docente, y creo que es muy interesante que lo escuchemos con atención. Muchas gracias, Francisco, una vez más. Por favor, es un placer escucharte. Bueno, pues buenas tardes para los que están asistiendo y los que asisten telemáticamente. Bueno, como comentaba Fernando, bueno, para mí la verdad es que el que puedan contar conmigo para estas charlas, pues bueno, a su vez es una motivación para reencontrarme con mi profesión cada día y tratar de explicar qué es lo que hacemos en el despacho. Me gusta siempre explicar un poco lo que somos los notarios, porque siempre hay una idea estereotipada de lo que somos, y por otro lado, pues vincularlo a cuál sería el quehacer habitual en el que nos relacionamos las dos profesiones, los agentes de la propiedad inmobiliaria y los notarios. Entonces, básicamente va a ser el desarrollo de una escritura para ver todo lo que es una escritura en aquello en lo que nos podemos encontrar. Pero previamente explicar lo que somos los notarios frente a la idea que puede estar preconcebida de que pues es una persona que en principio firma y cobra. Pues siempre digo que hasta firmar y cobrar hacemos muchas más cosas, y aún después de firmar y cobrar seguimos haciéndolas. Entonces, explicar que tenemos una doble vertiente de funcionarios públicos y profesionales del derecho. El Estado ha decidido pues, que el notario, como funcionario público, sea el que procure atender todas las que son los asuntos extrajudiciales, en los contratos y demás temas extrajudiciales, para dar fundamentalmente seguridad jurídica. Es decir, nosotros estamos para que el ciudadano en sus asuntos privados tenga la seguridad, con lo cual existe un principio por el cual el notario lo que trata es dar esa seguridad y atender sobre todo a la libertad civil, de que los pactos de los ciudadanos encuentren una seguridad para evitar sobre todo temas conflictuales. Decir que el notariado existe en todo el mundo, pero si algo caracteriza al notariado latino, que es al que forma parte España, es que se trata de solucionar los temas antes de que aparezcan. Sobre todo evitar una conflictividad. Existe el sistema anglosajón, que probablemente parte de otro concepto, que es una vez que surge un conflicto, resolverlo. Aquí trata de evitarlos. Y nuestro sistema latino pues es el de prácticamente toda Europa: Alemania, Francia, Italia, Bélgica, pero diría que junto a eso tenemos prácticamente toda Sudamérica, y países como China o Japón o Rusia tienen el sistema latino, o sea que es un sistema que funciona. Entonces, este sistema, que es en el que se incardina el sistema español del notariado latino, pues el notario en casi todos los países, con diferencias, asume esta doble función de funcionario y profesional del derecho. Funcionario para dar fe con arreglo a las leyes en todo aquello que el Estado nos encomienda, y como profesional del derecho para asesorar. Es decir, cuando una persona acude al notario, no solo va, digamos, a otorgar un documento, va también para que le asesore sobre cómo hacerlo y qué consecuencias va a tener aquello que va a firmar. Y de hecho, los notarios asesoramos habitualmente a los clientes, tanto en lo que es el documento como en otros documentos que no llegamos a firmar nunca, pero que tienen la confianza para venirnos a contar. Eso sin perjuicio que hay otros profesionales que evidentemente asesoran, como pueden ser pues, todos los demás profesionales del mundo jurídico o económico. Pero en la función notarial están esas dos vertientes. Quizás en las ciudades se ve menos, en un pueblo quizás porque hay menos profesionales del derecho, pues el notario está mucho más acostumbrado a asesorar o realiza más esta función de asesoramiento que en las ciudades, pero igualmente en las ciudades las desenvolvemos o las practicamos
en temas de todo tipo de lo que es la actividad de notarial, sea la civil, sea la mercantil en el ámbito de sociedades, sea en el ámbito del derecho fiscal o financiero, por los asuntos que tienen que ver con nuestra actuación. ¿Qué hacemos los notarios? Los notarios hacemos, dentro de los documentos, tenemos aquellos documentos que son los que habitualmente llaman más la atención o que todo el mundo reconoce, como pues las escrituras, pero hay otro que es también muy importante y que quizás está en el sentido popular. Muchísima gente da fe de cosas, digamos que los que damos fe somos nosotros. Entonces, cuando hay que dar fe, bueno, pues notarios sobre todo en las actas damos fe de aquellos hechos que podemos constatar o presenciar, siempre sabiendo que aquello que vamos a dar fe es lo que podemos, como nos marca el reglamento, apreciar por los sentidos. Cuando nos requieren para un acta, para constatar algo, tiene que ser algo que nosotros pues, sepamos qué es. No podemos causalizarlo, me explico. Si yo voy a hacer un acta y me dicen que desde arriba un vecino está tirando el agua, yo puedo decir que cae agua, lo que no puedo decir que es el vecino que lo está tirando si no lo veo. O si hay una baldosa rota, no puedo decir que hay una baldosa rota en una acera porque la pisa un camión, puedo decir que está rota. Entonces, nosotros damos fe también de esas circunstancias, como damos fe en los contratos de aquello que se realiza en nuestra presencia. Entonces, los documentos más importantes, escrituras, que recogen negocios jurídicos, actas, que normalmente reflejan hechos, y pólizas en todo el tema de financiación y de actividad mercantil entre particulares y sociedades. Luego también está el tema de testimonio de autenticidad. Lo que fuera de la notaría se llama compulsar, pues es lo que hacemos los notarios cuando damos identidad de una fotocopia con un documento original, o cuando damos fe de que una firma corresponde a aquella persona que la ha suscrito, bien por haberlo hecho en presencia nuestra o bien porque coincide con otras que nosotros podamos coincidir. Esos serían todos los documentos que básicamente realizamos notarios: escrituras, actas, pólizas y testimonios. Y el notario está, suelo comentarlo, en la vida de todas las personas. Raro será aquella persona que no tiene que hacer un documento notarial en su vida. Yo suelo comentar que, empezando por el estudiante que salga al extranjero y vaya a permanecer un tiempo fuera, pues sería bueno que dé un poder a sus padres por si le pasa algo en España que lo pueda resolver, desde pedir un título en la universidad a que haya tenido un problema, una multa, o que tenga que ir a un banco a sacar o abrir una cuenta o pedir un duplicado de una tarjeta. Sería bueno tener ese poder. Si ese, digamos, estudiante que sale fuera vuelve a España con sus trabajos y sus estudios y quiere montar algo, pues igual monta una sociedad y viene al notario para constituir una sociedad con un amigo, con un compañero, con lo que tenga. Como además le va a ir bien, esperemos que además se decida comprar vivienda, pese a todas las dudas que pueda haber en el tema inmobiliario, con tipos de interés y otras cosas que comentábamos, pero si decide comprar una vivienda, vendrá a la notaría pues para formalizar en escritura pública su compra de vivienda. Y si se financia con un préstamo, pues hará su préstamo hipotecario ante el notario para constatarlo. Si además de tal una relación personal de pareja, pues o hará una unión estable o probablemente se casará y podrá ir al notario a formalizar el matrimonio y hacer sus capítulos matrimoniales para decir qué quiere hacer. Si seguimos así, pues probablemente tendrá hijos y pensará: ¿qué pasa si yo me muero? ¿Quién se queda con mis hijos? ¿Qué les va? Y hará un testamento. Y ya poniéndonos al final de todo el tiempo, pues probablemente, como todo el mundo, me preguntan a mí cuando sí hay que hacer testamento, pues yo suelo decir que me enseñan a mí que si usted cree que no se va a morir nunca, no lo haga. Pero lo prudente será que tenga un testamento, pues para pensar que cuando él falte, alguien haga con sus bienes o con su persona lo que él quiere. Es decir, que indudablemente, digamos, el notario va a estar presente en la vida de esas personas y va a estar en esa doble función que estaba comentando, para dar fe de todo aquello que ocurre y para, a su vez, asesorar sobre las consecuencias de hacerlo y las consecuencias de no hacerlo y los problemas que pueden ocurrir. Algo que es muy importante cada vez más en la función notarial que hay que destacar es el control de legalidad que realizamos los notarios. O sea, el notario no solo firma un documento, sino que controla la legalidad de aquello que tiene que realizar. Legalidad desde el punto de vista de la legislación fiscal, para comprobar qué impuestos hay que pagar y qué impuestos van a afectar a la operación. Perdón, o en su caso, si se han pagado nuevos impuestos, que pueda exigirse previos para poderla otorgar. Control en tema de consumidores cada vez más presentes. En el control, en la prevención del blanqueo, para comprobar los medios de pago. En materia de incapacidades, para comprobar las capacidades de las personas y tal como está la nueva regulación, sobre todo a nivel estatal, pues al notario descansa gran parte de la apreciación de la capacidad de las personas. Y también en todo lo que es el tema de consumidores en general, tanto consumidores de productos inmobiliarios como de otro tipo. Entonces, ese control de legalidad lo va a hacer el notario en esos documentos que hacemos. Entonces, ya por analizarlo en lo que es la relación de los agentes de la operación inmobiliaria y los notarios, fundamentalmente nos vamos en aquellas operaciones en las que
ha habido una compra o una transmisión de inmueble o va a haberla y vamos a analizar qué es lo que debemos cada uno aportar en su trabajo para que ese trabajo se haga bien. Ahí estamos interesados todos, evidentemente, porque el ciudadano que va a otorgar un documento quiere que sea plenamente eficaz y que tenga los menos problemas posibles antes de firmarlo y antes de otorgarlo, para que todo se prepare bien y sobre todo para que ese documento sea plenamente eficaz en el futuro. Y ahí que unos y otros hagamos bien nuestro trabajo va a solucionar muchas cosas al ciudadano, que es el que nos está pagando por ese servicio que queremos que le prestemos. Entonces, cuanto más eficaces seamos en la preparación del documento, digamos, más resolutivos vamos a ser en aquello que está demandándonos la sociedad y los ciudadanos en general. Por eso yo voy a analizar ahora lo que sería un documento tal cual y eso que vemos que es una escritura, ¿qué sentido tiene en todo lo que vemos? ¿Y qué es lo que debemos aportar unos y otros para que ese documento sea eficaz? Hoy se me ha ocurrido, antes de hacer nada, pensar en de qué documento iba a hablar, de una compra-venta. Y he ido analizando documentos y tengo documentos desde 20 folios hasta 60 folios. Hay compraventas que son 20 folios y otras que son 60. No, de la de 60 he preferido no hablar porque estaría todo el rato leyendo escritura, entonces no voy a leer la escritura, sino que voy a explicarla. Pero saber que hay muchísimas variedades y muchas cosas que podemos ir viendo en un documento y que nos darían pie a estar muchas horas hablando. Vamos a hacer lo que digamos en plan resumido, porque solo leer unas escrituras que he traído, que creo que está por aquí, sería solo leerla durante una hora sin casi que me preguntaran. Entonces vamos a hacer algo más sencillo, que es procurar explicar qué es lo que esas escrituras llevan. En primer lugar, la escritura lleva un número, que es el que los notarios damos al documento, que es el que ordena cada año los documentos que hacemos. Y tiene importancia porque es el que lo va a identificar. Yo si digo el número 323 del año 2023, lo voy a poder encontrar. Y los notarios numeramos desde el día 1 de enero hasta el final del año, cada documento tiene su número correlativo. Ponemos el lugar y la fecha importante en cualquier documento, vamos a ver la fecha porque va a tener trascendencia desde todo tipo para las partes que lo otorgan y desde el punto de vista de la administración por todos los aspectos que tiene pues de control, de fiscalidad y de legalidad. Fecha y lugar. Lugar porque los notarios también no podemos otorgar el documento fuera de los lugares en los que tenemos nuestra actividad atribuida. Es decir, existe unos digamos, espacios que son los distritos notariales en los que los notarios podemos actuar. Yo puedo actuar para cualquier persona prácticamente que pida mi actuación en Zaragoza, lo que yo no puedo ir es fuera de mi distrito y no puedo ir a Huesca a otorgar una escritura o a Teruel, pero sí que puedo otorgar en Zaragoza. Solo excepcionalmente hay casos en los que aún en Zaragoza puede estar limitado porque hay un turno de documentos o porque según qué entidades públicas sobre todo no puedan elegir en ese caso notarios, sino que les venga atribuido por una designación. Pero en principio cualquiera puede elegir al notario, existe un principio de rogación, los notarios no actuamos si no reclaman nuestro ministerio, si no reclama alguien que actuemos ese documento. Y sí que podemos hacer todo tipo de documentos siempre que sean en el lugar en el que estamos. Por eso es importante, como ven, cuando ponen donde se firma el documento, ponen Zaragoza, mi residencia, o en el hospital clínico, y tengo que poner que he ido fuera de mi despacho porque el lugar donde se firma es importante. CAER lo tiene más importancia porque como pasaba, creo que se explicaba, como digamos la mujer del Tesla, no solamente tienes que ser honesto, sino que tienes que parecerlo. Pues en este caso, el que los documentos se otorguen en el despacho notarial atribuye más una muestra de que el notario es alguien independiente de las partes. Tú firmas allí como si fuera el juzgado, como si fuera en cualquier otro sitio. Si tú te desplazabas a una entidad financiera, parece ser que el notario podía ser el de la entidad financiera y no el notario que era las dos partes. El despacho lo que da, de alguna forma, esa sensación de imparcialidad que siempre hay en el notario. Otros principios, se habla del principio de legalidad, al que responde la acción notarial, he hablado del principio de rogación, y otro principio esencial de notarial es la imparcialidad. El notario es imparcial. Aunque un cliente elija al notario, desde el momento que hay dos partes, el notario es para los dos. No es el notario de uno que me ha elegido y no del otro. Hasta en los documentos en los préstamos hipotecarios, en los que existe la elección, como cualquier documento, prácticamente el que paga es el que elige. En este caso, pues el prestatario ahora no paga el préstamo, pero sí tiene el derecho de elección como consumidor de a quién quiere ir. Entonces, elige el prestatario, pero el notario sigue siendo de las dos partes. No solo es el notario del cliente prestatario, como antes tampoco lo era solo de la entidad financiera. Entonces, existe esa regla de imparcialidad que de algún modo el lugar lo da. Y el lugar es importante también porque ciertas formas de los documentos dependen del lugar donde se otorgue. Por eso es importante que en el documento, empezamos por lo más simple, aparecerá número de documento, fecha y lugar. Excepcionalmente en algunos aparece la hora. Es raro que aparezcan las horas. Normalmente la hora solo aparece en testamentos, en las actas notariales también
y excepcionalmente en algunos casos ha sido importante fijar la hora, y este es un tema de prelación muchas veces de derechos. Si el documento se otorga a una determinada hora, puede ser preferente a otro que se otorgue posterior. O sea que no es extraño que alguien quiera que conste a qué hora se ha hecho cierto documento y no pasaría nada. O sea, es extraño, pero yo he hecho documentos en los que he expresado que siendo tal hora de tal día se otorga esta escritura de compraventa. Dicho eso, que es empezar el documento, lo que más hacemos los notarios, quizás una de las labores más importantes, es identificar a las personas que vienen a nuestro despacho y apreciar su capacidad. Eso es esencial. Lo es en nosotros y lo va a ser en ustedes. Es decir, un agente de la propiedad va a tener que saber quién es el cliente que tiene, que no sea una persona distinta, y si lo hace por él, lo hace por otros. Entonces, los notarios lo primero es saber quién viene y lo identificamos. Esa identificación, empezaríamos lo más sencillo, nombre y apellidos. Y ya en el nombre hay veces que nos encontramos problemas, porque María Rosario no es lo mismo que Charo, y Jiménez es lo mismo con G que con J, porque luego además, hoy por hoy, con medios informáticos, hace que esas personas las encuentres o no las encuentres según cuál sea la letra que pongas para localizarlos. O sea que es muy importante dar todos los datos de identificación de los que comparecen al notario. Y así nos encontramos con testamento en que dejo a mi hija Pepita y resulta que su hija Pepita es María José o era María Josefa. Y hay que poner las dos cosas. María Josefa conocida por Pepita, para que se sepa, sea un documento sea otro, que tenemos todos los datos de ellos. O cuando alguien cambia apellidos, el orden de los apellidos, pues es una persona distinta. Hay que hacer referencia y decir que es María José Fernández Pérez, que antes era Pérez Fernández. Bueno, pues habrá que ponerlo para que los podamos identificar. Entonces, identificación con los nombres y apellidos, tal como los identificamos. La expresión de si son mayores de edad. En principio pensamos que todo el mundo es mayor de edad, pero en la mayoría de edad va a ser esencial para determinar si esa persona puede actuar por sí misma o necesita algún tipo de complemento en su actuación. Ahora hay quien incluso discute que las personas mayores, ya no para los menores de edad, que era lo tradicional, sino las personas mayores, como cada vez hay más, digamos, más dificultades en apreciar cuando una persona mayor empieza a perder la capacidad, si hay algún sistema para determinar no una limitación, que yo creo que no la hay, simplemente consistirá en que cuando los apreciemos en el acto que sea el notario, lo que va a apreciar es si tiene capacidad o no. Pero sí que hay que fijarse la edad, y sobre todo para las menores, para los menores. En esto, una especial referencia a Aragón. En Aragón, yo suelo decir al despacho que se es mayor con los 14 años, pero poco. O sea, hay una mayoría de edad en Aragón que es a partir de los 14 años. Y hay una regulación especial para el menor de 14 años, que tiene que estar asistido, es representado en este caso por sus padres, por los que ejercen la autoridad familiar. Para el menor mayor de 14 años, ahí cambia algo. Es el menor el que actúa, ya no son los padres en nombre de él, es el menor el que actúa y actúa con la asistencia de sus padres. Para los que estén fuera de Aragón, estamos hablando de una especie de emancipado. Aquí en Aragón es por ley, no hay que esperar como en derecho común a los 16 años, sino que en Aragón desde los 14 años se es ya más mayor, pero hace falta asistencia, pero en este caso de un solo progenitor vale. Y además tenemos otras figuras aquí en Aragón que pueden ayudar, que es el tema de la junta de parientes. En caso de conflicto de las personas que han de complementar al menor, en Aragón tenemos algo que nos van copiando fuera de Aragón, que es la junta de parientes, que permite que en vez de acudir a la autoridad judicial para que autorice según qué documentos en los que los representantes del menor puedan tener un conflicto, pues que haya otros parientes que sean los que complementen esa función. Y esa junta de parientes siempre ha sido muy útil. La regulación que hubo, no ya reciente, creo que fue del 2011, ya cambió algo y se ha dificultado un poco esa cuestión de junta de parientes, pero sigue siendo un instrumento muy adecuado. Y eso en la práctica de los notarios y los agentes de propiedad también nos encontramos con esa posibilidad de acudir cuando encontramos que un menor necesita la asistencia de otra persona para firmar y los padres no pueden o tienen conflicto de intereses y hay que buscar a alguien más. Bueno, pues aquí tenemos la junta de parientes como una figura jurídica que nos puede ayudar. Con lo cual, hay que tener muy presente también esta regulación a la que haré referencia de las legislaciones civiles diferentes en España que dan ciertos instrumentos distintos en función del territorio en el que nos encontremos. Por tanto, referencia a la edad, mayor de edad o menores de edad, tener en cuenta la regulación que puede estar. La profesión es otro de los datos que identifican a las personas. Hace muchos años era importante porque el carpintero del pueblo era el carpintero y casi era más conocido por ser el carpintero que por ser el nombre y apellidos que tuviera, o era el hijo del boticario. Por tanto, era un dato de identificación de las personas. Hoy el tema de la profesión nos piden, y hay que ponerlo
yo siempre digo en el despacho que es un momento para elegir profesión, porque no pedimos ninguna. O sea, que el que quiera que diga la profesión que quiera. Y si hace falta dejar constancia de la profesión es por tema de blanqueo. Es la legislación reguladora del blanqueo de capitales la que exige que dejemos constancia de la profesión, que simplemente la preguntamos, por un criterio de que hay ciertas profesiones que de algún modo ellas las tienen estudiadas y las tienen como más controladas. Por tanto, la profesión es obligatorio reflejarla en los documentos. Y otra de las cosas que hay que reflejar es la vecindad civil. En España hay diferentes sistemas jurídicos en el ámbito del derecho privado, es decir, que alguna vez en plan de broma digo que esto de las legislaciones diferentes ya existía en España en el ámbito privado desde hace muchos años. Es decir, ya estaba en el derecho civil distinto en Aragón, en Navarra, en Cataluña, en Baleares, se ha ido extendiendo algo más en Galicia y el País Vasco, pero ya existía. Y hay que preguntar por la vecindad civil. La vecindad civil es la ley que se va a aplicar a las personas en el ámbito privado. Y va a tener especialidades, como ya han tenido ocasión de escuchar, en lo que voy hablando ya, por ejemplo, en Aragón, de menor edad, de la Junta de Parientes. La vecindad civil es la sujeción a uno de los derechos privados, viene motivada fundamentalmente por el nacimiento o por la ley que te corresponde a los padres. Y esa vecindad civil va a determinar qué ley se nos aplique en temas tan importantes como el tema, por ejemplo, matrimonial, régimen económico matrimonial, sucesiones, cada vez más en temas de vivienda, porque hay legislación sobre la vivienda habitual, en materia de parejas de hecho, en materias de derecho inmobiliario puede tener una trascendencia, el tema de menores. La vecindad, como digo, va a determinarse por razón del nacimiento o por la ley de los padres y puede cambiar en dos situaciones especialmente, que es por la residencia continuada en otro lugar durante 10 años sin manifestación en contra, es decir, un aragonés que se va a Cataluña y lleva 10 años en Cataluña perderá su ley aragonesa si no manifiesta su voluntad de conservar la aragonesa. Y también cabe cambiar la vecindad sin esperar los 10 años por cambio de residencia si manifiestas tu voluntad de adquirirla en el plazo de 2 años. Es decir, que alguien que venga a Aragón y quiera ser aragonés, cuando lleve 2 años aquí, puede decir su voluntad de adquirir esa vecindad. En el tema de propiedades, en el tema inmobiliario, en el tema de compraventas, no va a tener demasiada trascendencia, tiene algunos, pero sobre todo es para el tema sucesorio y para el tema matrimonial puede tener trascendencia de regímenes económicos, como ahora comentaremos. Y básicamente con esos dos datos. Y hay que preguntarlo, no hay que darlo por hecho. Si es un tema que nos podemos encontrar con una sorpresa. Por algunas especialidades, seguimos también hago referencia sobre todo al derecho aragonés, como es el derecho expectante. Podemos pensar que alguien es de derecho común y que tiene una ley especial porque nació en Andalucía, pero cuando lleva aquí 10 años ya es aragonés, se le van a aplicar reglas que pueden ser del derecho aragonés y que habrá que tener en cuenta. Y habrá que tener en cuenta cuál es el régimen y la ley que se le aplique. Por tanto, con la movilidad que hay de trabajos, no hay que dar por hecho que todo el mundo sea aragonés, sobre todo que quizá esto tiene más lugar en lugares en los que ha habido más inmigración. Yo que ejercí en Cataluña, pues era un tema que había que preguntar, no te podías dar por hecho que alguien era catalán, porque mucha gente se había casado fuera de Cataluña y tenían una ley distinta de la catalana en el régimen matrimonial y en el régimen sucesorio. Entonces, vecindad civil como algo esencial para conocer. Así que cuando preparemos un documento y les preguntamos, habrá que saber si esas personas son aragonesas, si han vivido siempre en Aragón, si han vivido fuera, porque eso puede tener trascendencia para saber quién tiene que otorgar ese documento y qué consecuencias puede tener. Luego preguntamos el estado civil. Muchas veces cuando preguntamos las cosas la gente piensa que somos impertinentes por preguntar si estás casado, separado, divorciado y tiene trascendencia para saber quién va a venir a otorgar el documento. Entonces, los estados civiles, en principio el de soltero no hay que probarlo. Sería imposible probar que esté soltero, pero hay que manifestarlo. El estado de casado, en principio tampoco se prueba, se manifiesta el estado de casado, con quién estás casado y según el régimen matrimonial al que haré referencia a continuación, pues puede hacer falta que para un determinado documento venga el cónyuge o no venga el cónyuge. Y eso es importante saber el estado civil porque el día del otorgamiento de una escritura sabemos quién tiene que venir. Puede ser dueño una persona, como sabemos, pero si va a vender su vivienda habitual, tiene que venir el cónyuge. Entonces, por mucho que el dueño sea él y que conste su escritura que es él, y a lo mejor la hacemos en Albacete, pues cuando llegue la escritura de venta, si la hace aquí, tenemos que preguntarle si está casado o no, pues si su cónyuge, si es la vivienda habitual. Esos datos los tenemos que conocer antes para saber, llegado el momento de otorgamiento de la escritura o el momento de formalizar un contrato de arras o un contrato de compraventa, quién tiene que otorgar esa escritura y con qué consentimientos hay que contar. Por tanto, el estado civil hay que saberlo, el de soltero, el de casado no habría que acreditarlo.
Sí que otros estados hay que acreditarlos, sobre todo el de separados judicialmente y el de divorcio, o el de divorciado. El de separado judicialmente hay que acreditarlo, sobre todo también en Aragón, porque puede haber que en la sentencia de separación se haya atribuido todavía algún derecho al cónyuge. La separación no evita, digamos, no rompe el vínculo matrimonial, se sigue estando casado y puede haber algún derecho entre cónyuges. Y el estado divorciado, en principio, solo habría que acreditarlo, en ambos casos, tanto de separado como de divorcio, con la sentencia, si el acto previo a aquel del que se vaya a realizar constaba un estado civil distinto. Me explico, una persona que estaba casada cuando compró, si ahora va a vender divorciado, tenemos que saber que está divorciado y qué ha pasado con ese tránsito de una situación a la otra. Si aunque fuera un bien suyo, por ejemplo, que había comprado para él solo en estado de soltero, luego se casó y luego está divorciado, pues tendrá que acreditar que está divorciado para constatar que no hay cónyuge que esté que tenga derecho sobre una posible vivienda habitual, o en derecho aragonés por el derecho expectante de viudedad, que es un derecho especial de aquí, como probablemente todos ustedes saben. Por tanto, los estados civiles de separado siempre hay que probarlo, y el de divorciado, siempre que el documento previo o el título previo de adquisición haya tenido trascendencia al haber estado casado o se haya reflejado como casado, nos hará falta acreditar que está divorciado. Y en todos esos casos hace falta la sentencia, la resolución judicial y la indicación en el registro civil. Y siempre documentos auténticos. Eso es algo también, la autenticidad del documento no solo es el notarial, sino en todos los demás. Estamos en un mundo en el que la fotocopia, el mandar datos por ordenador es muy fácil, pero llegado el momento de la verdad, todos esos documentos son muy fácilmente manipulables y suplantables. Y tú puedes fotocopiar, hacer un corta y pega, fotocopiarlo y prácticamente te podrían te podrían engañar con otro documento distinto al que tienes que apreciar. Entonces, para preparar un documento nos vale una fotocopia. Cuando llega el momento de otorgar un documento tenemos que ver originales para constatar que efectivamente es el documento que está. Y esto es importante, una de las cosas más importantes que tenemos que constatar cuando preparamos un documento, tanto en la preparación previa suya, de los agentes de la propiedad, como en los notarios. Llegado el momento de la firma son documentos originales. No vale había un notario que decía, no vale la fotocopia de los euros. Es decir, si alguien va con 50 euros, seguro que usted no me admite la fotocopia del billete. Pues lo mismo, si llega el momento de firmar, no me vale la fotocopia del DNI, tiene que ser el original. O no me vale la fotocopia de la resolución judicial, porque puede haber la fotocopia de cualquier otra. Tiene que ser ese documento original. Entonces, si en la preparación lo tenemos, hay que saber que el día del otorgamiento tiene que ser documentos originales. Y eso valdrá para otros muchos documentos que vamos a ir pidiendo. Pero ya que estamos hablando, por ejemplo, os podéis comentar, Fernando, pues hace falta el documento original que lo acredite. Por tanto, ya hemos visto que tenemos que acreditar el estado civil, tenemos que saber el estado civil de las personas. Y lo siguiente será que en función del estado civil, si el estado civil es casado, saber el régimen matrimonial, que va a determinar si ese documento, sea cual sea el que otorguemos, lo puede hacer la persona sola, lo tiene que hacer con su cónyuge o necesitar su cónyuge para otorgarlo. El régimen matrimonial puede estar determinado al tiempo del matrimonio posteriormente por capítulos, en los que los cónyuges libremente han decidido cuál sea su régimen matrimonial, en cuyo caso tendrán que llevar una escritura pública de capitulaciones matrimoniales debidamente indicada en el registro civil. A efectos notariales, los registros lo que hacen es publicar datos frente a terceros. A mí como notario, en principio, desde el punto de vista notarial, me bastaría con la mera escritura de capítulos matrimoniales, esté inscrita en el registro, no me basta porque yo estoy comprobando que su régimen matrimonial es ese. Pero a efectos de terceros, hace falta que esté indicado en el registro civil. Y esto va a ser un requisito que cada vez piden más porque hay otro registro al que siempre es aconsejable completar con la escritura, que es el registro de propiedad, va a pedir que también se haya llevado al registro civil. Con lo cual, si llega el momento de otorgar una escritura, nos han traído una fotocopia de capítulos, luego nos traen el original, pero no estaba indicado el registro civil, pues puede haber un problema llegado el momento del otorgamiento. O sea, que eso hay que revisarlo antes para que no llegue el día de la firma y te encuentres, ¿sabes? Que no he visto los capítulos, me faltaba la última página, al fotocopiarlo no lo vi, entonces nos lo van a pedir. Con lo cual, los capitulaciones matrimoniales, para constatar cuál es el régimen y para constatar la indicación del registro civil. También la podemos ver a veces, está en el certificado del registro civil, que hay unos capítulos que se han otorgado, pero no sabremos el contenido. Sabremos cuáles son los capítulos y es muy importante en todos los documentos, luego lo haré al referirme a los títulos de propiedad,
que comprobemos los documentos de los que resultan esas situaciones jurídicas. Es decir, que si hay unos capítulos matrimoniales que dice que hay separación de bienes, tenemos que mirar qué dicen los capítulos. Porque los capítulos caben pactar cosas distintas. Pueden pactar que separación de bienes para ciertos bienes sí o para otros no, o que exista un tema de reciprocidad entre cónyuges. En Aragón, sobre todo, si se ha excluido o no del derecho expectante o se mantiene el derecho expectante o se ha renunciado, o si se han conferido un poder, que eso es bastante habitual en capítulos matrimoniales, que no solo es un capítulo, no solamente son capitulaciones, sino que contemplan un poder en el que un cónyuge faculta al otro para que en nombre de él renuncie o venda o consienta. Entonces, por eso hay que mirar qué dicen esos capítulos y tenerlos completos y auténticos. Si hay capítulos, tenemos claro cuál es el régimen matrimonial. Si no hay capítulos, volvemos a las preguntas, pues ya un poco que entran en lo que los estudiantes se sorprenden. Cuando les preguntas, bueno, pues han hecho capítulos, no. ¿Y dónde se casaron? Yo, bueno, vamos a ver, ¿cuándo se casaron? Porque las fechas de las leyes aplicables van a ser distintas. Entonces, saber que el régimen matrimonial lo determina la ley de los cónyuges. Si la ley es la misma, dos aragoneses no habría ningún problema. El derecho que se va a aplicar es aragonés y supletoriamente el régimen que hay en Aragón es el de consorciales, de comunidad. Si tienen leyes distintas, habrá que acudir, a falta de pacto, porque ya hemos dicho que no hay capítulos, habrá que acudir al lugar en el que han establecido su residencia posterior, nada más del matrimonio. Si tiene una residencia común, pues aunque se hayan casado en Zaragoza, si luego se han ido a vivir a Barcelona, el régimen matrimonial va a ser el régimen catalán porque nunca vivió en Aragón y tenía leyes distintas. Eso siempre que uno sea aragonés, por ejemplo, y otro catalán. Por tanto, en caso de que las leyes sean distintas y se trasladen a vivir a otro sitio, lo que va a determinar cuál es la ley aplicable es la del lugar del domicilio a continuación del matrimonio. Y si no hubiera ni ley común ni domicilio común tras contraer el matrimonio, se acude al del lugar de celebración. Y esto puede dar muchas sorpresas cuando a alguien se le ocurre pues, la idea de casarse en cualquier sitio un poco extemporáneo, porque te puede dar que la ley se aplique, no digo que sea la de Seychelles, pero podría ser, si alguien se decide casar allí, son de leyes distintas. Entonces, y eso es muy importante porque nos va a fijar, a falta de capítulos matrimoniales, saber cuál es la ley que se va a aplicar al matrimonio y, por tanto, quién debe otorgar una escritura, quién puede vender o quién, o a la hora de comprar, cómo se compra, tanto en un lado, en una parte como en otra, ya sea adquirentes o transmitentes, si hay una escritura compraventa, saber quién deberá otorgarla y qué consecuencias va a tener en función de quién sea el propietario. Es decir, y todo eso habrá que advertirlo en función del documento que otorguemos. Si alguien viene y nos dice que está casado y que el régimen de separación de bienes porque es catalán, pues perfecto, lo pondremos, no hace falta probar nada, nos lo manifestará, pues casado con quien sea y separación de bienes. Pero claro, puede tener el problema, solo va a encontrar el día de mañana, porque si su cónyuge dice que no, que el régimen es otro, a no saber cómo vendo que tiene. Por tanto, nosotros debemos preguntarnos, asegurarnos para dar seguridad tanto al que otorga el documento ahora como que en el futuro no haya esos problemas. Ya hemos visto, repasando cosas, quién ha venido, que es mayor de edad o no, su estado civil, si está casado, el régimen matrimonial, y luego fijamos el domicilio. El domicilio es importante porque es el lugar en el que vamos a tener la referencia para localizar a las personas, notificarles y llamarles. Incluso a veces el domicilio va a ser la ley que se puede aplicar a unos u otros, tanto en temas procesales como en temas fiscales. Por lo tanto, es importante el domicilio. Pero a su vez una persona puede tener diferentes domicilios. Puede tener un domicilio profesional y otro domicilio personal. O puede haber dos cónyuges y uno puede vivir aquí y otro allí. No es raro ahora, sobre todo en el tema de préstamos, esto si toca, si podemos lo hablaremos, puede haber un domicilio que sea domicilio personal pero familiar, pero no habitual. O sea, puede ser un domicilio que uno lo tenga, pero no sea el domicilio habitual, porque yo no vivo habitualmente aquí. Entonces hay que matizar mucho cuál es el domicilio. Por ejemplo, en entidades, cuando una persona representa una entidad, que ahora comentaremos el tema de representación, muchas veces se pone el de la entidad. Es decir, si yo soy apoderado de un banco, prefiero poner el domicilio de la entidad. No quiero que vengan a mi casa cada vez que ocurra algo con la entidad financiera, me venga el cliente a decirme que en mi casa qué es lo que ocurre. Entonces, muchas veces en la escritura, lo habrán visto, se pone a estos efectos con domicilio en, bueno, pues cae poner el domicilio y él responderá que en ese domicilio localicen o en su caso que puedan localizar a la entidad. Ojo también con este caso para preguntar el domicilio con residentes. Si son residentes fuera de España, puede tener trascendencia sobre todo por el tema fiscal. En el caso de un no residente, tanto en la adquisición como en la transmisión puede haber consecuencias a la hora de fijar tanto los medios de pago como en su caso las repercusiones fiscales que pueda tener la operación de que se trate. Por tanto, hay que fijar si son residentes o no, o si tienen domicilio en España que valga o si es un domicilio que tienen fuera,
tanto por tema de blanqueo como, por ejemplo, por el tema de plusvalías municipales, de quién toca pagar, o en el tema de las rentas personas físicas, como probablemente saben, el tema de retención. Luego, si ya lo comentaremos en el tema del precio, pues a veces hay que fijar que al comprador le toca hacer de Hacienda. El comprador, cuando el que vende es un no residente, le toca retener un 3%. Es decir, Hacienda dice, hágame usted de recaudador para mí para el día de mañana. Por tanto, eso lo tenemos que saber cuando preparamos un documento, porque la sorpresa que se lleva un vendedor cuando llega el día de la escritura y dice, no, que mi hijo vive en Brighton y le dice el notario que le hay que retener un 3%, pues eso no está pensado y en ese momento puede dar que la escritura no se otorgue y hay un préstamo y hay una casa que se ha dejado porque se iba a hacer la venta hoy. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Son cosas que nos podemos encontrar. Por tanto, es importante saber el domicilio y sobre todo la residencia efectiva. Todo esto sabemos quién viene, ahora falta saber que el que nos ha contado todo eso es el que es identificarlo. Entonces, la identificación es con los documentos de identidad. El documento de identidad básico, el DNI. Si son españoles, el DNI es esencial. Cuando alguien pierde el DNI, para saber quién es, no puede servirnos el pasaporte. Pero aquí hay una curiosidad, que es que la ley de blanqueo no nos deja que el pasaporte identifique a los españoles, porque en el pasaporte no viene la letra del NIF. Entonces, lo que la ley de blanqueo pide es que identifiquemos a las personas por su documento de identidad y por su NIF, y el NIF es el número añadido. Si podemos obtener el NIF por otra vía, pues bueno, pues el pasaporte nos podrá servir siempre que el NIF lo podamos localizar o lo tengan, pero si no, siempre el documento de identidad. Cuando no son españoles, habrá que ver si son ciudadanos de la Unión Europea o son de otros estados. En principio, lo habitual, si son residentes en España, la tarjeta de residente y el documento de identidad pues de su país. Si es un rumano, pues un documento de identidad rumano más la tarjeta residente, el número de identificación en España. Si son de otras nacionalidades, pues el documento que los identifica, que tendrá que ser necesariamente, si no son residentes, un pasaporte, que es el documento que les permita entrar, o su documento de identidad extranjero que les permita. Y en casi todos los casos, y por tema de blanqueo, y cuando tenga trascendencia fiscal, que las operaciones que estamos hablando, los documentos que estamos hablando de compraventas lo va a tener, tienen que tener NIE en España. Número de identificación de extranjero. O sea que el NIE lo van a tener que tener. No bastará que tengan el documento de identidad extranjero, sino que además traigan el NIE. Y esto es esencial porque, sobre todo en sociedades, no solo se pide lo tiene que tener el apoderado y la sociedad. Entonces ahí a veces nos encontramos con un problema de según quién venga a otorgar un documento, hace falta que tengamos el NIE de ellos, tanto de la persona que viene como en su caso la persona a la que representa. Esa es la forma habitual, pero nos podemos encontrar en un caso en el que no lo podamos identificar a una persona porque no tenga el pasaporte ni tenga el DNI. Entonces, se cabe la identificación desde el punto de vista notarial con la identificación por dos testigos. Tenemos el DNI, tenemos el NIF, y lo tenemos de otros documentos. Cabrían que sean dos testigos que el notario identifique y conozca los que nos permitan identificarlo. Y aún cabe otro tercer sistema, este lo utilizamos muy poco, que es que lo identifique una parte a la otra. Me explico, el comprador diga, no, si el que me vende es el que me vende, y el que compra diga o sea, el que vende diga que el que me compra es el que es. Si a mí el vendedor me identifica al comprador, como el vendedor va a cobrar, por decirlo, puedo fiarme. Ahora, si es el comprador el que me dice que el que le vende es el que es, pues probablemente no lo admitiré porque me lo diga el comprador, porque si no podría traer a cualquier persona, dijera que es el que es y que le vendiera una propiedad. O sea, aunque la ley lo permite, en cada caso, que sea una parte, podemos admitirlo o no. Por ejemplo, en un préstamo hipotecario, si el prestatario que viene no tuviera el DNI, pero el del banco al que yo conozco lo identifica, pues podría ser que lo identificara a través del banco que sí que lo conoce, ha tenido con él tratos y lo puede identificar. Y a efectos, por ejemplo, de una operación, pues una agencia de operación inmobiliaria, pues probablemente si vienen dos como testigos y me identifican que han estado en la oficina, que es que justo le robaron ayer la cartera, el DNI, y vienen dos personas que se identifican, pues yo lo puedo admitir como forma de identificar porque lo hago por vía inmediata, otra persona que me dice quién es. Entonces, documentos, los medios esenciales de identificación, no, pero pasa. O sea, el que alguien pierda el carnet, antes de ayer, luego hay práctica notarial de cómo actúas. O sea, yo, por ejemplo, si hay una firma que hay 10 personas para firmar una venta de, yo qué sé, pues una familia, son 6 hermanos, los cónyuges por derechos aragones que vienen a firmar, ya son 12, y viene el comprador, y uno de los hermanos, uno de los cónyuges de los hermanos ha perdido el carnet.
yo les digo que firmen, pero que va a depender todo aquello si quieren. Yo voy a firmar para que no tengan que volver los 13 o 14 al despacho, pero que va a depender de que aquella persona venga o me le identifiquen 2 testigos o venga con un DNI si lo encuentra o se lo acompaña. Y con DNI que esté en vigor, que es lo que hay que asegurarse también. O sea, cuando pidamos los DNIs o los pasaportes que lo identifiquen en su caso, que sea ese. Y esto ocurre. No ocurre mucho porque creo que todos hacemos hincapié en que el día de la firma hay que llevar el documento de identidad 2 veces en casa, comprobar que esté en vigor, porque si no está en vigor no podemos otorgarlo también. Además, tenemos que decirlo, que me exhiben DNI en vigor, como comentaba la Fernanda. Pero sí que ocurre, entonces cuando ocurre hay que buscar soluciones. Yo muchas veces prefiero que firmen, porque no me pongo más macabro, prefiero que firme alguien que el que no tenga el DNI. Hay otros notarios que dicen que esa persona no firma y que firman por él, pues si está ahí delante, digo, no, a mí prefiero que firme, porque si el día de mañana hay que probar que el señor se muere, se resbala ahora y se mata, él ha firmado el documento y para el comprador siempre puede decir que le han firmado todos. Si no firman, no le han firmado. Entonces yo prefiero que firme y que el día de mañana venga él con su DNI y me diga, ¿se acuerda que vine ayer? Sí, pues venga, pues hacemos una diligencia, le identifico y ya me firma. Entonces yo en la firma, en el otorgamiento de la escritura, dejaré constar que he identificado a todos, excepto a un fulanito que no me exhibe su DNI, que todos me dicen que lo es, pero que no me vale porque es parte de los que firman, y que la escritura va a quedar pendiente de que venga mañana y lo ratifique. Hablo de escrituras en las que todo el mundo no haya muchos más implicados. Probablemente si hay un préstamo hipotecario detrás, la entidad financiera va a decir que no suelta el dinero mientras no esté todo bien. Estamos hablando de una venta, yo que sé, pues de un campo en la que han venido otra familia, hay uno que compra y que yo me los conozco, no pasa nada, pero bueno, esas cosas pasan. Entonces todo eso se arregla si antes de hacer la escritura les comentamos, ojo con el DNI, mirarlo, no os lo dejéis, hay que llevarlo y tenemos que estar en vigor. Ya habríamos visto quién ha venido. Ahora hay que saber por quién han venido. Podemos encontrar una persona que dice, no, si es que esto lo vende mi padre, o esto lo vende mi madre, o esto es de una sociedad. Entonces tenemos que saber que las personas que vienen a nosotros, tanto en la actividad previa como el día de otorgamiento de la escritura, vienen por ellos o por otros. Es decir, se interviene en su propio nombre en nombre de otras personas. Entonces ahí actuamos de los poderes. Y volvemos a hacer hincapié en lo que antes comentaba, documentos originales. El poder puede valernos para la fotocopia para saber que existe, pero el día del otorgamiento hay que llevar la escritura original para comprobar que todos esos datos no están tergiversados, que no hay una falsedad y que además el documento original, que la tenencia del documento es lo que acredita que tiene facultades para lo que sea. De hecho, antes cuando alguien decía que le quitan el poder es que le quitaban el documento, o sea, no le quitan el poder simplemente porque lo otorga al notario, porque de hecho bastaba con retirar el documento que legitimaba su actuación para saber que sin ese documento no podría firmar. Entonces, la firma por otro puede ser por un particular, unos padres que dan poder al hijo y habrá que ver las facultades, o personas jurídicas, sociedades, fundaciones, cooperativas, asociaciones, cualquier entidad, en principio, debe, al no ser personas físicas, deben acudir a otra persona que las represente. Cuando son personas físicas, tenemos que mirar el poder y comprobar que las facultades que tienen son suficientes para otorgar lo que vamos a hacer, como algo esencial. Y sabiendo que los poderes siempre se interpretan en sentido restrictivo. Es decir, que hay que comprobar que lo que está ahí es lo que se va a hacer. Pongo el ejemplo de una compraventa de un terreno. Un señor tiene un terreno de 1000 metros y ha dado un poder a otra persona para que lo venda. Pero para vender ese terreno de 1000 metros, ¿puede el apoderado vender solo 400? ¿Puede segregar y vender? Pues eso no se lo han puesto, no puede hacerlo, porque a lo mejor el que le ha dado poder, lo que no quiere es quedarse con un trozo de 400 metros que no vale para nada. Hombre, el que puede lo más, que es vender todo, no va a vender por trozos, pues es que a lo mejor el que le ha dado poder no lo quería, y si hubiera querido le habría dicho, para vender, para segregar y para... Entonces, se interpreta en sentido restrictivo, no es que no entra. A veces nos encontramos con especialidades, por ejemplo, como los anejos de las viviendas, por poner ya casos más concretos. Cuando alguien dice, pues yo tengo una vivienda con un trastero anejo y cabe segregar en las normas de comunidad o el poder, ¿puede segregar? Pues que no es lo mismo segregar que desafectar o dejarlo de convertir en anejo. Es decir, tú tienes un poder para segregar, pero no para dejar de estar como elemento anejo a la vivienda. Y no es lo mismo. Entonces, hay que mirar los términos concretos del documento que faculta al apoderado para actuar para saber que ahí está. Y a veces te encuentras con sorpresas, porque a lo mejor dicen que se venda la vivienda con la plaza de garaje y no que se venda la vivienda así y la plaza de garaje no. O sea, que el que vende quiere venderlo todo junto, no quiere quedarse con una plaza separada de la vivienda. O te das cuenta que hay un poder que dice vender las fincas en tal sitio y no en otro. Entonces, cuando vas a vender, no tengo un poder de mi padre para vender, bueno, vamos a ver, no vender las fincas del pueblo, pero de la casa de Zaragoza no ha dicho nada. Entonces hay que mirarlos bien para comprobar que esos poderes funcionan. Y algo tan simple como eso puede determinar que el día de la escritura no se pueda otorgar, porque te das cuenta que no hay poderes suficientes para otorgarlo. Por tonto que sea, el poder no valía.
Aparte de que evidentemente tienen que traer el original, porque puede ser que haya habido un enfado de unos a otros y el poder te lo quito y no tienes poder para firmar. Ya puedes ir al notario, ya puedes ir donde quieras que no te lo dan. Por tanto, los poderes originales y comprobar bien las facultades. En sociedades, la representación de las sociedades dependerá si es una representación voluntaria o orgánica. Orgánica, que es a través de sus órganos. Entonces, habrá que mirar qué órganos son los que representan a esa sociedad o a esa entidad, cuáles son las formas que van a tener de actuar, si es con órganos unipersonales, por ejemplo, un administrador único, mancomunado, es decir, si basta con que venga uno solo en nombre de la entidad, o tienen que ir dos personas, cualquiera de ellas, o tienen que ser mancomunadas varias a la vez, o si hay un órgano como un consejo de administración que requiere un acuerdo de ese órgano intermedio de la sociedad, o si hay un consejero delegado. Y en todos esos casos, cuando se trata de sociedades, comprobar que el órgano tiene su cargo vigente. Igual que hablamos antes de los DNIs, pues en los órganos de las sociedades comprobar que están vigentes, porque también es una sorpresa que a veces nos encontramos que llega el momento del otorgamiento y alguien que es administrador le caduca el cargo. Y entonces se va a otorgar una escritura y si no tiene el cargo vigente, pues hay que hacer el nombramiento, hay que inscribir en el registro mercantil y tardas 15, 20 días y no se puede otorgar la escritura porque el que viene no tiene el cargo, aunque hayan adoptado el acuerdo, probablemente sin la inscripción en el registro, que antes comentaba el apoyo de escritura con registro, pues sin la inscripción en el registro no se puede otorgar. Por tanto, hay que ver qué persona representa a la sociedad, si tiene los cargos vigentes. Normalmente bastará con eso. Ahora, por el artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital, puede exigirse un refuerzo de las facultades representativas del órgano de la sociedad cuando lo que se transmite o lo que va a afectar, tanto puede ser por la adquisición como la transmisión, implique más de un 25% de la actividad social. Entonces eso va a conllevar que tengamos que tener un acuerdo de junta para facultar al administrador a la hora de actuar o al representante de la sociedad. Y cada caso va a ser un mundo. Hay casos especiales, pero por no, como la sociedad unipersonal, en la que el socio único puede actuar como si fuera el administrador. Puede ser el mismo, puede ser otra persona. O sea, puede haber una sociedad unipersonal que tenga un administrador y el socio único sea otro. Pues acreditado que sea el socio único, también podría venir el actuar. Pues algún día ocurre, pues hay más posibilidades de las que todos conocemos. En los poderes, la interpretación restrictiva y la importancia de un poder. Yo hablo mucho de los poderes preventivos, los poderes que damos para el caso que alguien no tenga capacidad. En personas mayores, una persona que tiene capacidad hoy a lo mejor no la tiene dentro de un mes, que es cuando se va a otorgar la escritura. Y hoy hay una persona que es plenamente consciente que quiere vender y dentro de un mes ya no puede vender. Y no puede vender y entonces la operación que tenemos para formalizar no se puede llevar a cabo. Entonces hay que tener en cuenta que en ese tiempo el coste de un poder es muy pequeño y solucionamos un problema para el día de mañana. O sea que yo aconsejo muy mucho los poderes predictivos en general para todos. Si antes comentaba lo del testamento para cada uno de nosotros, con el poder diría, yo siempre digo lo mismo, hay que confiar en alguien. El poder es confianza. Yo tener confianza en alguien para que si me pasa a mí algo, una caída, un viaje, una enfermedad, cada vez con el tema de volverme más mayor, no tengo capacidad, que haya alguien que actúe por mí. Si tengo capacidad porque la tengo y ya me fío, necesito a alguien que si no puedo hacer lo haga, pero si no tengo capacidad con más motivo, porque el tema de incapacidad puede dilatar mucho un otorgamiento de una escritura. Es decir, si tienes que nombrarle un representante, tienes que ir al juzgado, tienes que ir a un forense, pues se va a dilatar y además habrá que ver si eso se puede hacer o no. Entonces, en muchos casos, con personas mayores es aconsejable tener un poder. Y además, luego hay, yo digo como pequeños trucos, es decir, yo a un padre, y hablo de una operación más completa, venta, compra con financiación de los padres como avalistas, padres muy mayores. A mí viene un padre y me dice, yo me fío de mi hijo que haga lo que sea, yo le doy poder general, yo me fío de él. Si a mí me dice el padre, y yo le explico, usted, mira que está como fiador, sí, sí, que estoy como fiador, quiere decir que si su hijo no paga, usted responde con todo lo que tiene, sí, sí, yo por mi hijo hago todo. Yo eso se lo cuento así y es un poder de 10 páginas, de 10 líneas. Si a ese señor le tengo que explicar los 40 folios de un préstamo hipotecario, es imposible que lo firme. Pues le tengo que explicar lo que es la TAE, lo que es el interés, el diferencial, lo que es los índices de referencia. La gente me dirá, no, no, yo solo venía a decir que si mi hijo no paga, yo pago, pero no me cuente todas esas cosas. Y si luego hacen un test, pues muchas veces es más fácil que tenga un poder a favor de su hijo para afianzar, si es que lo tiene claro que lo quiere afianzar, si ya te dice, no, es que yo no es lo que, pues bueno, pues ya no firmamos. Pero si tengo lo que es, a veces es más fácil un poder que todo esto. Y lo mismo con las ventas, o lo mismo con cualquier otro documento. Es decir, que a veces una operación complicada
Antes comentaba una herencia que se nos puede complicar porque alguien no traiga el DNI. Si yo tengo que tener una tarde entera a una persona mayor en el despacho hasta que vengan los 30, 40 personas que tengan que firmar, una hora, entre comillas, por 40 euros, que es un poder, ven mañana, das el poder y te quitas el tema de tener que esperar todos los días que toque para hacer ese documento. Entonces yo creo que el poder es importante y sobre todo, aparte de todo esto, el poder preventivo. No estamos a salvo a nadie que nos pase algo. Tienes que tener un documento que permita que si tú no puedes, lo haga otra persona. Entonces, en muchos casos, esos plazos que se dan, que tardas en hacer una operación a otra, te puede dar a que llega el día de otorgamiento no se puede otorgar la escritura. Esto es lo que hemos visto de comparecer y venir, y sobre todo el apreciar la capacidad. El notario lo que va a hacer es, una vez que sabemos quién ha venido, saber si esa persona, sea representante, sea para él, tiene capacidad. Esa capacidad la vamos a apreciar con lo que vemos en ese momento, y vamos a ver si esa persona sabe quién es, sabe lo que quiere hacer, y si tenemos duda no se va a otorgar la escritura. Pero no hace falta que esté incapacitado que no lo tenga, sino que en ese momento no sea capaz. Hay gente que por un mareo, por un tratamiento médico, porque está despistado, pues no podemos firmar. Yo no sé, esta persona creo que no sabe lo que quiere hacer. Yo normalmente pues salgo fuera, les digo a los que vengan, miren, no podemos firmar. Yo no excluyo que tenga capacidad, pero hoy no la tiene y yo lo juzgo hoy, no, ni mañana ni pasado lo voy a ver, pero hoy no la tiene. Y al revés igual, es decir, yo si vi una persona, hablo con ella, sabe quién es, sabe dónde vive, sabe cómo se llama, en qué trabaja, si está casado, soltero, viudo y firma conmigo. Si yo no tengo ninguna cosa, cuando le hablo del precio, le hablo de lo que vende y de lo que va a hacer, me dice que sí que lo quiere hacer, yo otorgo la escritura, no tengo por qué pensar que antes de ayer o mañana no va a tener capacidad. Es el momento concreto en el que estoy cuando aprecio la capacidad. Y esas quizás son de las cosas más importantes que hacemos, que es saber quién viene y saber que en ese momento concreto en el otorgamiento tiene capacidad. Si antes no la tenía y el juez lo ha declarado, ahora ya no es incapacitado, sino con modificación de capacidad, evidentemente hay que estar lo que diga el juez, ahí el notario no se va a saltar la declaración judicial. Pero si no está, no tiene ninguna resolución que limite su actuación, el notario va a apreciar en el momento. Y eso es muy importante. Y ahí sí que hay una actividad previa de los agentes de la primera, de los APIs, para constatar que eso es así. Ya no basta que el día de mañana digan, pues tienen que ir sus padres a firmar que son los dueños. Hay que preguntar cómo están los padres, porque no es raro que cuando llega el momento de la firma, ahí, pues si es que no sé, no firman. ¿Cómo que no firman? No, pues hay que ir con 2 testigos y no firman ellos. Es que no saben, no, mi padre ha perdido muchísimo y ya no puede. Pues oiga, es que esto no. Hoy es el día que tenemos que estar. A mí que hace 2 meses tuve capacidad y no la tenga, yo tengo que verlo hoy. Esto es interesante porque pensar, por ejemplo, lo que está comentando el señor Pizarro. O sea, hacemos una compraventa de una vivienda y resulta que los vendedores tienen 80 y tantos o 90 años o los que sean. Y a lo mejor es un contrato en que el plazo de escrituración son 6 meses, 8 meses. Pues allí yo aconsejaría, lo mismo que está comentando Francisco, que a lo mejor sería muy bueno que estas personas otorgaran un poder a los hijos. Porque 6 meses, 8 meses en la vida de una persona muy mayor, pues puede pasar cualquier cosa. Como efecto práctico que va muy bien. Yo digo que el coste es pequeño y lo que permite es mucho, pues evita muchos problemas el tenerlo. Y además eso no quita que el día del otorgamiento aparezca. Es decir, que muchas veces digo, si esto no quita, el poder es confiar en que alguien, si usted no quiere o no puede ir por usted. Pero eso no quita para que vengan. Es decir, si llega el día del otorgamiento, qué mejor que venga el que vende y el que, pues si no se puede, vamos a ver, digamos, que no hayamos sabido prever y no hayamos tenido la capacidad de decir, oye, vamos a ver que este problema no lo podemos encontrar, que no es era un tema raro, que yo ya lo oí, que ya pasaba, pues vamos a poner resolución porque lo tiene. Si llega el momento de otorgamiento y pueden venir todos que otorguen, mejor que mejor. No te digo más tranquilidad, tranquilidad es la misma, pero sí que te permite solventar un problema si ocurre. Personas que viven fuera. Yo con las personas que viven fuera, ahora precisamente tenía un caso igual. Una persona que solo puede venir a firmar el viernes o el viernes a última hora, porque venía o se iba, digo, vamos a ver, que de un poder, si además a los poderes por vía notarial, puede ir donde esté y lo manda al notario, va a la hora que quiere en Madrid y nos mandan el poder a nosotros y nos llega en el momento. O sea, no hace falta que esté esperando todo el mundo, los otros 8 otorgantes, a que venga el señor de Madrid a firmar, pues que lo haga allí en Madrid, que vengan a firmar y que se lo dé. Y además le puede poner todos los datos, puede dar un poder para vender en tal precio, tal finca, tal condición, y ya está. Y evita muchos problemas. Y el coste es que es ridículo, es mucho menos que el billete de tren. Entonces, a veces en esas cosas es un tema de evitar problemas cuando llegue, porque además en muchos otorgamientos, no pasa tanto con particulares, más con sociedades, la tensión por los viajes es tremenda. Cuando llegan los viernes a la 1,
como la escritura se demore un poco, hay un problemón tremendo, porque me han sacado el AVE a las 12:30 y no llego, y digo, bueno, pues oiga, es que esto no es ahora llegar y resulta que el cheque se retrasa y pues, bueno, pues en verdad un poder que no sé. Entonces los poderes son muy importantes y son muy útiles, ¿eh? Y eso no excluye que vengan todo el mundo que tenga que venir a otorgar las escrituras. Ya no sabemos quién viene, sabemos cómo vienen, ya vamos a ver para qué vienen. Yo a veces les cuento a los clientes cuando explicaba a los estudiantes que somos, digo que hacemos una película, que los protagonistas son los compradores y vendedores y que nosotros de alguna forma somos los directores que organizamos la película. Pero bueno, pues ya sabemos de qué va la película, ahora vamos a ver de qué va, hemos visto quiénes son los protagonistas, vamos a ver de qué va. El objeto, básicamente, si hablamos de compraventas, por centrarnos en las compraventas, va a ser qué es lo que se va a transmitir. Entonces, es importante también, por mucho que sea, fijarnos. Si son fincas rústicas, pues repasar los datos de las fincas, los linderos, las superficies, los cultivos. Tenemos la ayuda de catastro para que nos van a permitir saber qué son las fincas y también las discrepancias que pueden haber. En fincas rústicas ya sabemos que van a venir marcadas por el paraje, que siempre son sorpresas en cuanto a los nombres que tienen, el polígono, la parcela, los linderos. Los linderos también a veces nos evitan problemas porque por los derechos que no existen en ningún lado o que la gente desconoce porque no está en el registro, como es un retracto, pues si las fincas están separadas por una acequia, por un camino, no va de retracto. O sea, que no basta que tengan una cierta superficie que es menos de 1 hectárea, como además que estén realmente lindando las fincas con otras. Los linderos son útiles, por ejemplo, para ese efecto y también para saber quién está, para identificar las fincas, para saber si el de al lado es el que es o si la finca está donde está. En las fincas urbanas, lo mismo, la descripción de las fincas es muy importante. No son raros los casos, yo solo procuro, en la mayoría de los casos, no digo que en algunos, o sea, repasar bien los datos para el comprador, para identificarlo cuando el comprador dice, pues al frente con tal, a la derecha, con la casa a la izquierda, sobre todo busca alguna referencia fija, pues la calle tal, seguro que usted entra a casa y a la derecha da la calle tal, pues sí, da la calle tal. Si te dice que da a la izquierda, dices, a ver si está el piso contrario, porque eso no es la primera vez que pasa, que una cosa es una descripción de fincas con los planos y luego el que ha ido al edificio ha puesto las A, S y B. Resulta que la que puso ahí B es distinta a la que uno compra. Entonces resulta que estás comprando uno y resulta que la escritura es otro distinto. Entonces es importante fijarse en los linderos. La superficie y las descripciones. También los linderos son importantes porque a veces en las descripciones de las fincas, algo importante en ellas no aparece sino en los linderos. Cuando dice, por ejemplo, que una finca linda a la derecha un piso, a la derecha con la terraza de su uso. Entonces resulta que el uso de la terraza viene en el lindero, no aparece luego como tiene atribuido un uso especial, sino a veces viene en el lindero. O viene con qué plaza linda atrás o delante, por ejemplo, en el caso de ciertos elementos, como normalmente son en plazas y en trasteros. Por lo tanto, es importante fijarnos en que lo que se va a vender no solo es el piso tal, sino con el propietario repasarlo. Es este piso con estas medidas, con estos linderos y con estos elementos que son anejos. Y constatar cuál es el objeto de la compra-venta. Tampoco, como pregunto, ¿esto pasa mucho? Pues no es raro que llegado el momento de la compra-venta y llegado el momento del otorgamiento, alguien se acuerde que se vendía, además de la vivienda, la plaza de garaje. Todo el mundo lo había dado por hecho, pero nadie lo había dicho. Como el banco solo le importaba la vivienda, que es lo que se hipotecaba, nadie habló de la plaza de garaje o del trastero. Llega el momento de la escritura y dicen, ¿y el trastero? Pues no, si a nosotros nadie nos ha dicho nada en la notaría. Pues si es que también se vendemos el trastero, también lo compró el trastero y no se sabía nada porque ha llegado muchas veces por vía financiera, por vía del banco, hemos preparado el acta de préstamo, hemos hecho la escritura, hemos preparado todo y no tenemos datos del trastero de la plaza de garaje. O para ver si están vinculadas o no están vinculadas con la vivienda. Decir, no, es que mire, la descripción viene que sí que es vivienda con plaza de garaje y trastero. Y a veces no es raro tampoco que esa atribución de un uso de una plaza de garaje, pero sobre todo más de un trastero, no esté en ningún sitio y esté en unas normas de comunidad en las que un día se les ocurrió una parte de los bajos de un ático, hacer los trasteros para toda la comunidad, repartirlos, decir que cada propietario tendría el uso de un determinado trastero. Entonces, cuando llegue el momento del otorgamiento o cuando llegue el momento de preparar la escritura o el documento previo, habrá que saber si eso se vende o no se vende. Probablemente se venderá, pero hay que ponerlo para que el que compre sepa que no solo está comprando la vivienda, compra el derecho a usar un trastero o la propiedad del trastero o la propiedad de la plaza de garaje. Y todo eso aparece muchas veces en documentos previos.
por eso es importante repasar con el propietario qué es lo que vende, si vende todo lo que tiene. A veces en la escritura viene una plaza de garaje vinculada con vivienda, pero viene otra separada y hay que preguntar, ¿y esa otra se vende o no se vende? Porque a lo mejor él ha pensado que vende todo y no vende todo, y solo quería vender una o no vende otra. Y explicarlo al comprador lo mismo y a la notaría y prepararlo. O sea, que el documento tiene que reflejar exactamente qué es lo que se va a vender. Lo mismo comentamos con los metros, es decir, en las fincas rústicas no siempre están bien identificadas las fincas rústicas y es habitual que alguien diga, no, si yo vendo la finca tal y esa finca rústica que en catastro son 3. Entonces tienes que mirar que las 3 fincas sean 3 referencias, o a veces tenemos varias fincas registrales y una sola catastral, y a veces al revés, varias catastrales y una sola finca. O sea que puede ser situaciones distintas. Y todo eso hay que reflejarlo en el documento que vayamos a otorgar previamente para evitar que cuando llegue el día de otorgamiento haya sorpresas en saber qué es exactamente lo que se va a transmitir. Es importante comprobar la calificación urbanística. Cada vez son más importantes el tema urbanístico, sobre todo en fincas rústicas. En urbanas también si hablamos de solares, pero sobre todo en fincas rústicas, pues saber cuál es la calificación que tiene la finca por las actuaciones que vayamos a realizar en ellas. Excuso decir el tema de construcciones de fincas rústicas, que es algo que cuando se venden fincas, pues saber qué pasa con las construcciones que hay construidas, si cabe legalizarlas, no legalizarlas, si están consolidadas por la antigüedad de la construcción, si han pasado más de 10 años de que estuvieran construidas, si no ha habido ningún expediente urbanístico, no basta darlo por hecho que no lo ha habido, habrá que mirar todo eso para saber que cuando se transmita aquello, cuando haya un documento que afecte a esa finca, saber cómo está. Entonces, todo eso son cosas que hay que comprobar antes de llegar al momento de otorgamiento, porque si al momento de otorgamiento de la escritura y el comprador pregunta la situación urbanística, no cabe decir, pues no, mire, le vendemos esto y yo no sé si es urbano, urbanizable o qué calificación tiene. Creo que, por lo menos todos los años, este año la charla no ha sido la previa, pero otros años lo era la de catastro, con lo cual de catastro, pues supongo que tendréis algún tipo de charla, ya habrá habido, entonces no voy digamos, a incidir más en el tema catastro. Es importante cada vez más la coordinación catastro-registro. Yo siempre suelo comentar en las escrituras que nos apoyamos en 2 registros públicos, uno que es catastro, que acredita la realidad física, y otro, el registro de propiedad, que publica las situaciones jurídicas. Entonces, ambos son importantes, unos y otros, como complemento de la actuación notarial. Por tanto, habrá que mirar también catastralmente cómo aparece esa finca para ver que esté correcta, y si hay discrepancias, procurar coordinarlo, para que la situación que se refleja en la escritura y posteriormente probablemente en el registro de propiedad corresponda con la catastral. Dicho eso, cada vez que se hace catastros nuevos, las superficies difieren. Yo es algo que constato permanentemente. No sé qué hacen con las fincas, que aunque sea un catastro reciente, cuando vuelve a cambiar, otra vez cambian las medidas. Explícale al cliente que vino hace 5 años que su medida ha vuelto a cambiar. Pero bueno, por lo menos que lo sepamos. Y hoy por hoy las georreferencias, como ya las han oído comentado, pues saber que siempre que tengamos datos de un terreno y haya sobre todo una construcción, nos van a hacer falta las georreferencias. Si ya hemos analizado qué es lo que compramos, sabemos exactamente qué es lo que se vende, tenemos que saber que el que lo vende o el que transmite es el propietario. Y hay que tener el título de propiedad. Los títulos de propiedad, aparte que en mi condición de notario los valore más o no, son importantes porque en el título de propiedad a veces nos encontramos cosas que no aparecen por ningún otro sitio. A lo mejor no se ha inscrito en el registro un derecho de paso de una finca en favor de otra y que se habían obligado a ponerlo. O un propietario había consentido que el vecino de al lado sí que utilice un cuarto que uno tenía en un piso y que el de al lado lo tiene. Y eso solo aparece en el título de propiedad. O en el título de propiedad venía atribuido un derecho de que si yo algún día lo vendo me comprometo a que fulanito tenga derecho posterior. Puede ser que si no esté en el registro, puede ser o no que lo logres, depende de esa situación, pero tenemos que advertirle al comprador que en el título previo había ese documento para que no se encuentren un problema el día de mañana si es que eso no se puede salvar. Por tanto, hay que mirar el título de propiedad para constatar quién es el propietario, qué derechos hay, y además ahí nos podemos ver, pues sobre todo por derecho aragonés, en otros derechos también los hay, pues afecciones que no aparecen a veces en los registros de propiedad como cargas. Y hablo de las figuras pues como puedan ser el derecho de avalorio o el consorcio por la aragonés, que son cargas que afectan a las fincas y que no aparecen en el registro al que luego de referencia. Entonces, muchas veces solo en el título de propiedad, si lo analizamos de dónde viene la propiedad, podremos saber si le van a afectar ciertos derechos anteriores o previos al título de propiedad. Es decir, si un nieto vende, o sea, si una persona que ha recibido de su abuelo una plaza de garaje, que se la donaron al nieto, podemos encontrarnos con un derecho a valorio.
porque han pasado 2 generaciones, se ha transmitido con un ascendiente y lo va a vender y ahí te podemos tener una complicación. Y es una bobada, es el abuelo que le regaló al nieto y no se lo dejó al padre. Pues a lo mejor tenemos un problema. Y a lo mejor el título solo nos viene eso, solo nos viene que don fulanito de tal, don Pedro Martínez Pérez donó al nieto, que a lo mejor ya los apellidos ni aparecen coincidiendo con el abuelo, porque era la madre y en la segunda generación ha desaparecido el apellido del abuelo. O sea, que solamente viene de quién lo recibió sin saber que era el abuelo, pero si era el abuelo, igual tenemos un problema. Es importante mirar el título para constatar cuál es la titularidad y la acreditación de que sea el único propietario y que ese propietario no tiene ninguna limitación. Y sobre todo también porque muchas veces en esos títulos todo lo que comentaba antes del objeto puede venir. O sea, puede venir cuando escribe el objeto de la transmisión, pues que tiene el uso de un trastero, que existe un derecho de paso, que a esta finca se accede por este lindero, que había un derecho antiguo de explotación de lo que fuera. Todo eso hay que comprobarlo. A su vez, pues por los demás derechos que pueden existir sobre las titularidades. En Aragón, por no hacer especial hincapié, sobre todo por estos derechos, por derechos sucesorios que van a afectar a la transmisión y que pueden no constar en el registro al que haremos referencia, al que acudimos muchas veces para ver la situación de las fincas. Y con eso he hablado antes de catastro, omitiéndolo, la inscripción en el registro. Nuestro sistema jurídico se basa en un doble control. Un doble control, los notarios al otorgamiento de escritura y los registros. Yo alguna vez, en plan de gracia, comentaba que en esa película que hacemos, pues están los protagonistas, están los directores y luego está la censura. Yo decía que la censura, pues en este caso, la ejercían los registros. Y es importante porque un doble control no viene mal en todas las cosas que hacemos. Ellos son rigurosos y yo creo que muchas veces que son muy rigurosos. Y bueno, es que para eso les pagamos también, para que sean rigurosos, para que nuestro trabajo se complemente con el de ellos. Entonces habrá veces que nos parecerá mal porque habrá un exceso de celo o no y te puedes sentir, pero creo que está bien que ese doble sistema lo tenemos y debemos apoyarnos en él. También por otro lado, suelo comentar, y eso lo decía un autor notarial, que el registro no es el Jordán que todo lo lava. Es decir, puede haber una situación jurídica que no haya acceso al registro. Un señor se ha muerto y sigue apareciendo como propietario del registro, pero ya no es el propietario. Cuando yo pida el título del registro, no puedo, tengo que fijarme que ahí venía Pedro Pérez y Pedro Pérez ya murió. Y sin embargo, yo cuando vaya a hacer la escritura lo preparé todo, cuando yo llegue a la nota y diga, ¿y Pedro Pérez? Ah, no, si este señor murió, ¿cómo que? Entonces, vamos a ver quién es. Entonces el registro puede estar reflejando algo que todavía nosotros desconocemos. Entonces, por eso hay que comprobar, tenemos que mirar el registro y el registro someterlo a lo que nosotros vamos a realizar. Pero va muy bien apoyarse el registro porque nos da publicidad de protección. Si yo confío en lo que el registro me está publicando, tengo una protección especial, artículo 34 de la ley hipotecaria. Entonces es importante y sobre todo por el tema de financiación. Las entidades financieras, que son las que se basan mucho de las adquisiciones, no van a dar un préstamo sin estar seguro de la situación que presenta la finca. Y esa situación que presenta la finca va a venir de unas cargas que son las que todos conocemos que aparecen en el registro, como son embargos, como pueden ser anotaciones preventivas, como pueden ser hipotecas, otras cargas, como pueden ser, ya han desaparecido muchos, pero bueno, pues va a haber servidumbres, antes había censos. Vamos a comprobar las cargas y vamos a mirar cuáles son. Una de las que son más frecuentes y también me gusta hacer especial hincapié en ellas son las afecciones fiscales. No se les da importancia y a veces esas afecciones fiscales envuelven un problema de que hay que pagar algo. Sobre todo antes, cuando había una desgravación por vivienda, había una afección que durante 5 años estaban sujetas al pago o a la solicitud de exención de impuestos. Si se vendían antes de los 5 años, había que pagar ese impuesto. Llegado el día de la firma, eso no se le puede decir al comprador. El comprador habrá que decir que eso está pagado y que está cumplido. O en temas de herencias, cuando alguien hereda, ha escrito una bonificación fiscal que está motivada por criterio temporal, si se hace la transmisión antes de que ese criterio temporal haya pasado, te puede tocar pagar impuestos. Entonces, ese impuesto hay que solucionarlo. Por eso, no todas las afecciones fiscales que vemos son solamente la afección fiscal de que durante 5 años Hacienda puede revisar el valor. Puede haber afecciones fiscales que están motivadas porque un impuesto no se ha pagado y pueda tocar pagar. Uno de los habituales también era en VPO, en viviendas protegidas. Cuando se descalificaban podía haber un impuesto que no se había pagado y con la descalificación podía conllevar el pago de ese impuesto. Por tanto, es importante mirarlos y comprobar qué va a pasar con esas cargas, porque luego puede tener trascendencia cuando vayamos a ver cómo se paga el precio. Lo habitual, el vendedor tiene un préstamo, vemos él allí, había 100.000 euros, pero ya se ven 30.000, más los intereses, más la comisión de cancelación, pues al final son 32.000 euros. Bueno, el comprador no le basta con que el vendedor le diga que lo pagará, el comprador va a decir, muy bien, pues de los 100.000 euros, todo lo que se lleva al banco, yo quiero un cheque, una transferencia que se haga el día de la venta, parte de lo que va a pagar el comprador va a ir a destinar a quitar el préstamo, pero no solamente eso, va a ir a quitar el préstamo y los gastos de quitar la hipoteca del registro.
Entonces, todo eso lo tenemos que comprobar para no encontrarnos con la sorpresa. Y hay que ir, igual que hablamos con los poderes antes originales, el certificado original. Todos funcionamos con fotocopias y con cartas, pero hay muchas veces porque la externalización de los servicios en muchas entidades financieras conllevan a que sean las gestorías las que se encarguen y tienen parámetros que no se saltan. Si les dicen que hay un tema bancario, van a decir que tienen que traer el certificado original. Y ya puedes contar que hay una fotocopia que la manda a casa que ya no hay. Si no llevas el certificado, puede que no se firme la escritura. Y por no llevar el certificado original, que lo tiene no sé quién, puede que no se otorgue. Entonces, eso cuando preparamos los documentos previos hay que tenerlo para decir el día del otorgamiento, igual que tenemos el DNI, igual que tenemos el poder original, llevar el certificado del banco que acredite cuál es el saldo el día de la firma, no de hace un mes, ni de 6 meses, ni de agosto, sino el de ahora y en la fecha en que lo vamos a hacer, para tenerlo en cuenta. Eso para las cargas, también podemos pedir que se carguen, hay que mirar las fincas porque en cualquier escritura, hasta en las herencias que uno sabe lo que tenían sus padres, es bueno mirar las cargas, porque hay cargas pueden estar caducadas y que las desconocías. Ahora ya pasa menos, pero sí que pasa que un comprador en su momento le dijeron que iban a quitar la hipoteca y no se ha quitado. Se dijo que le iban a quitar, se retuvo el dinero, no se sabe qué ha pasado y 10 años después vas a hacer la escritura de ese comprador, entonces la vende ahora. Y cuando va a vender aparece una carga en el registro. Bueno, si a mí yo en mi escritura tengo que el vendedor sí, pero mire, aquí hemos mirado el registro y sigue apareciendo la hipoteca. Y ahora hay que quitarla. Y al que no se lo vamos a repercutir es al nuevo comprador. El comprador no va a decir, oiga, a mí me vende libre de cargas y si no, no firmo. O la entidad financiera te va a decir que no financia si no se quita aquella carta. O las condiciones resolutorias de antes de garantizar el precio aplazado. Entonces, todo eso hay que mirarlo para comprobar si se pueden quitar como carga porque han caducado con 10 o 15 años o 20 años, o bien para descontar los gastos que suponga quitarlas del registro. Pero todo eso es trabajo previo, porque el día de la escritura es difícil solucionarlo en esos momentos, en esa hora, en esa media hora, en el tiempo que sea. Por eso ese trabajo previo de hacer bien las cosas antes ayuda a todos, al cliente para que no tenga sorpresas, al profesional que se ha encargado de una parte u otra y al notario a la hora de otorgarles. El registro funciona con una serie de publicidades que nos permiten saber cómo está la finca, quién es el titular o quién puede ser el titular, quién se presume que es el titular. Luego, al comprobar los títulos, sabremos si es el que publica el registro o si hace falta algo más. Si, por ejemplo, había un usufructuario, esto también es relativamente habitual, que aparezca un propietario, ya saben que se murió, pero es el que tiene el usufructo. Pues hay que liquidar el usufructo, hay que presentarlo y hay que saber que ya no es el titular, ya no es el que había, sino que es solamente una persona y no dos como antes constaban. Tenemos el registro comprobado, hemos visto las cargas. Otras cargas indirectas sobre las fincas y que es importante, tema de IBI y tema de comunidad de propietarios. El tema de IBI porque las fincas responden del pago del impuesto de bienes inmuebles. Por ley sabemos que corresponde pagarlo, o el recibo lógico y la administración a quien es el dueño el día 1 de enero. Como estamos en enero, pues es bastante frecuente que esto lo contemos en el despacho y miremos a ver si se habla o no se habla el tema. Y siempre es mejor hablarlo antes que en el momento de la firma, porque al final por 20 o 30 euros se puede ir una compra-venta que nos otorgue porque ya venía alguna cosa mal y bastaba que saques el tema del IBI para que todavía se estropee más. Entonces hay que saber quién va a pagar el IBI. Si está pagado primero, para saber que la finca no va a tener una responsabilidad de unos IBIs de varios años sin pagar. Los notarios lo comprobamos, solemos pedir información en los ayuntamientos que los tenemos, pero hay que pedir los recibos antes. Y eso es una labor de quien se encarga mediante escritura de constatar que el IBI está al corriente de pago. Y de preguntar qué va a pasar con el IBI del año que se firme la escritura y en función de cuándo se firme. Yo aconsejo pagar, supongo como todo el mundo, la parte proporcional. Me parece injusto que si se firma en enero pague el IBI de todo el año el comprador. Pero si no han dicho nada, yo tengo que decir lo que dice la ley. Y ahí ya decidirán ellos. Lo normal sería la parte proporcional. Lo mismo que si es en diciembre, no tiene sentido que le cuelen algo al comprador nuevamente de que pague el comprador. Ha dicho que todos los gastos son del incluido el IBI. Bueno, pues habrá que mirar el tema del IBI. Y eso va a evitar un problema el momento de otorgamiento. En el tema de comunidad, sí. Yo creo que el que certifica como administrador de la comunidad sí que tiene que ponerlo. Otra cosa es que al comprador no le vaya a afectar más que lo que marca la ley.
Mm. Yo me he encontrado certificados en los que creo que hay que ponerlo y luego explicar quién los va a pagar, porque el que pide es el propietario y el propietario tendrá que pagar esos recibos o le van a afectar. O sea, por ejemplo, en un concurso de acreedores que está pendiente de resolver, a veces aparecen IBIs pendientes de, o sea, perdón, gastos de comunidad del 2009, 2010, 2011, que por ejemplo es un concurso, y luego ya 2021 y 22, el 21 y 22 lo pagan y los anteriores quedan ahí. Sí, sí, pues sí, sí. Yo creo que lo correcto es decir cómo está. No le va a afectar al comprador porque ya pasa el plazo en el que se lo pueden reclamar, pero sí que lo tiene que saber para que no se lleve esa sorpresa cuando compre, porque lo que no es más lógico que lo sepa a la hora de comprar que no que cuando vaya a dar salta a la comunidad le digan, oye, pues hay un recibo que no has pagado, entonces cuando se pega el susto. No, no. Y no le van a afectar, el que lo repase y ya está. Y junto a eso, también los certificados, por hacerlos bien, tienen que hablar no solamente de gastos ordinarios, sino de extraordinarios y de ramas. Y eso es una cosa que hay que fijarse. Yo lo recalco en el despacho y lo recalcaría para todos los profesionales que nos encargamos. Eh, en todos los sitios decimos, hay que pedir la nota del registro y hay que pedir el certificado de comunidad. Hay que pedirlo y mirarlo. Hay que mirar qué pone la nota del registro y comprobar qué cargas hay. Y hay que pedir el estado de gastos por la comunidad y mirarlo para comprobar qué gasto hay para informar al cliente. Pues no basta así, me manda el certificado, tengo que trasladar el día de la firma. ¿Vale? Cuando llega el día de la firma te encuentras allí que aparecen recibos sin pagar y ahora qué haces en el momento de la firma cuando están los cheques preparados, cuando está con todo preparado. Pues todo eso hay que tenerlo antes, porque el día del otorgamiento es complicado. Cuando está hecho el cheque o la transferencia, y sobre todo ya digo, con la estabilización de las firmas, muchas veces los que vienen a otorgar los documentos a la notaría son personas que vienen a hacer lo que les han dicho el día anterior, y ese día es imposible cambiarlo. Cuando empieces a llamar a la asesoría jurídica de unos y de otros para que lo hablen y el que la ha encargado, la operación es muy difícil de otorgar. Y eso a veces son bobadas, son tanto como haber comprobado que de comunidad se debían 40 euros y que hay que descontarlo de un sitio y ponerlos de otro, o del IBI y lo mismo. Entonces es importante tenerlo por eso. En la comunidad, es importante en la comunidad no solamente el gasto, sino las normas de las comunidades. Yo creo que esto es un tema que deberíamos hacer más hincapié, y sobre todo ahora que las comunidades, que las propiedades en las nuevas edificaciones entregan las normas de comunidad y los propietarios las conocen, cuando se transmiten, existe una referencia que el propietario no se las conoce, sino que las ha recibido, porque puede haber normas que les afecten en viviendas, por el tema si van a comprar otra vivienda, si pueden juntar una con otra, en el tema de aprovechamiento de espacios comunes, si las tienen todos el uso o no. Ahí hay especialidades. No es raro, por ejemplo, encontrar normas de comunidad en las que el propietario de una plaza de garaje no tiene derecho a usar una zona común, una piscina. Entonces, porque compra la plaza lo tiene que saber y cuando compre sabe que a lo mejor no lo va a hacer, pero saber que eso lo tiene excluido o no lo tiene excluido. O que el que compre un solar o un local, perdón, si va a dedicarse a cualquier actividad o no. Las normas pueden prohibir ciertas actividades, pueden prohibir que se desarrollen actividades desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana para evitar que le pongan un pub o una panadería. Entonces, bueno, pues yo no quiero tener actividad como lo que el edificio puede haberlo previsto en su momento. Entonces es importante que el que compre sepa las normas de comunidad y el reglamento, porque eso le va a afectar al propietario desde el día que lo compre. Si están publicadas en el registro, se da por hecho que lo ha podido conocer. Entonces es importante saber qué normas te van a afectar. Normalmente no hay ninguna cosa especial, pero es bueno tenerlo. Y no es ya raro que en las propias normas de comunidad aparezcan reflejadas en las escrituras algunos pactos especiales, que estas normas en especial, pues por ejemplo que, yo qué sé, pues que el tema de la electricidad de los cuadros están en tal sitio y que solo tenga acceso el presidente o el administrador, o que los aparatos eléctricos son propiedad del promotor y que lo va a tener, o que hay un tema de publicidad de elementos, o sea, una promoción venden ciertos elementos, pero tienen todos días a la venta y se reserva la posibilidad de poner un rótulo en el edificio, porque no puede estar en los estatutos. Y cuando alguien compra, pues tiene que saber que el promotor se ha reservado el derecho a publicitar o no esos espacios para ver qué acuerdos se firman. Pues eso es importante mirarlos, por lo menos conocerlos. Muchas veces casi queda como una referencia de, están las normas de comunidad, las conocen, pero yo creo que sería importante que cuando se preparan las escrituras o los documentos de venta se les haga referencia al posible adquirente, que hay unas normas de comunidad que le van a afectar al evento que compre. Es bueno conocerlo. Especialmente en locales, por los usos y las limitaciones. Sí. Y por eso y también pues, si se pueden cambiar las normas de vivienda en local, de local en vivienda, con acuerdo de comunidad y en acuerdo de comunidad, si es esencial o no. Hay temas muy importantes en todo el tema de comunidad. Junto a la escritura ya hemos visto pues, inscripción, IBIS, comunidad de propietarios, certificado de gastos.
Eficiencia energética, que es otro de los documentos que se piden. La escritura no es imprescindible para la realidad de escritura tener la eficiencia energética, pero también sea otro documento que sea bueno hablarlo para que no llegue el día de la escritura y saber que ese certificado lo tenemos o no, y para explicarlo, pues si está para entregarlo, y si no está para decir qué va a pasar, si se efectúa o si se va a obtener posteriormente y cómo lo tenemos. Va a hacer falta, como sabemos, para venta o alquiler, por lo tanto es importante, y si es un gasto que va a tener al final el comprador, es mejor que el vendedor se lo haya gastado para que el comprador el día de mañana no lo tenga que asumir. Pero bueno, por lo menos saber que lo vamos a pedir. El tema de arrendamientos, la situación de la finca. Antes decimos que está libre de arrendatarios ocupantes, pero hay que saber que efectivamente es así, no basta que nos lo digan. O sea, el que vaya a vender una vivienda tiene que saber que el día de la venta va a estar desocupada y que no hay nadie que la ocupe. Nadie extraño o nadie propio. Si él mismo se va a quedar unos días, ya sabemos que eso hay que hablarlo antes. No se le puede llegar el día de la escritura al vendedor, al comprador, y decirle que mire, que es que al final el vendedor se va a quedar 5 días más, o se va a quedar 5 días más. Yo voy a comprar hoy, el préstamo le empiezo a pagar desde hoy, yo me voy de mi casa y no puedo dar 5 días, no voy a hacer. Entonces, eso hay que hablarlo antes. Digamos, habrá que dar por hecho que ese día va a estar desocupada la vivienda, pero hay que hablarlo, que ese día hay que desocuparla y si no, pactarlo. Pactar qué ocurre si el el vendedor va a continuar más días en la vivienda. Pues nuevamente, pues nuevamente hay un pacto de escritura que dice que la escritura se transmite la propiedad, pero que el vendedor podrá continuar en uso de la vivienda X días, pagando tanto y con tal indemnización si no está y con lo que se quiera poner. No será habitual, pero ocurre. Entonces eso hay que preverlo, no darlo por hecho, no sea que llegado el día de la firma y con todo previsto, llega el vendedor y diga, no, si yo pensé que hasta pasados 3 días yo lo hablé con él, o yo lo había pensado que hasta... No. Quede claro que está libre de ocupantes y de precaristas y del propio vendedor. Ahora también tenemos el tema de la contaminación por la ley de residuos, de hacer la manifestación de que sobre el suelo de las fincas no se realiza ninguna actividad potencialmente contaminante del suelo. Yo antes estaba comentando que tenía escrituras que he cogido el modelo breve, tenía que un modelo de contaminación que son 2 folios. O sea, nosotros no ponemos más que está el certificado o no, pero hay quien en la literatura jurídica pues expone todo lo relativo a la finca de que no realiza ninguna actividad potencialmente contaminante ni de residuos. Pero sí, por lo menos nos lo piden. Hay que poner las escrituras para todo tipo de transmisiones de fincas. Yo creo que fue un error del legislador, te lo comento porque el legislador utilizaba un término que todos entendemos por finca como suelo. Cuando tienes hablar de una finca, la de suelo. Pero como desde el punto de vista registral todos son fincas, pues un trastero es una finca, una plaza garaje es una finca y todos son fincas. Por tanto, cuando se transmite una finca, hay que decir que no transmite ninguna actividad potencialmente contaminante. Y lo tendría que decir todo transmitente. Yo digo, lo comentan en plan de broma, que supongo que el día que sí que lo haya tampoco lo van a decir. Pero bueno, en solo preguntas, pues hay que manifestarlo. Ya sabríamos quién viene, cómo ha venido, para qué ha venido, ya le llega el momento, digamos, del final, que es el otorgamiento. Entonces sabemos qué es lo que quieren hacer y ahí también hay que pararse a mirar qué es lo que compran. No es raro que sepamos quién viene, que van a comprar, si son 2 cónyuges o es uno, y no es raro pensar si compran en partes iguales o no compran en partes iguales. Si al final el padre que venía como fiador realmente venía como usufructuario porque compraba el derecho a disfrutar de la finca o una parte. Entonces, no hay que dar por hecho las cosas. Hay que pensar que cuando hagamos el documento previo, que se sabe quién va a comprar y cómo lo van a comprar. Y a mí, por lo menos, en los últimos 2 meses ya me ha pasado 2 veces. Con 2 otorgantes que han venido, han hecho el acta de préstamo, hemos hecho la hipoteca. O sea, hemos hecho el acta de préstamo para los dos. Hemos preparado escritura. Llega el momento de decir ellos, no, si yo compré el 80. Y no le habían dicho ni del acta, ni al oficial, ni al anterior. Y resulta que el vendedor tiene su factura preparada al 50%. Y como vienen desde fuera, pues ahora dicen que cambie una factura desde fuera el día de la firma. Pues no se cambia. Y tienes un problema por un tema de factura de no haberlo hablado antes, decir, oye, pues no, que después de comprar el 80, el 20, el 30, el 60. Pues no hay que darlo por hecho, hay que saber qué es lo que se vende, lo que hemos visto antes, plaza de garaje, vivienda, trastero, lo que se venda, y cómo se compra, y quién lo compra y cómo lo compra. Y además puede tener trascendencia al hablarlo antes. En operaciones en las que uno compra el usufructo y otro compra la propiedad, los impuestos pueden variar. Si es una sociedad la que vende, resulta que la transmisión de propiedad está sujeta a IVA, pero el usufructo está sujeto a transmisiones patrimoniales. Con lo cual va a haber una doble imposición y eso habrá que explicarlo, porque el vendedor a lo mejor ha pensado que al ser el que vende va a cobrar un IVA del todo y no va a cobrar el IVA del todo, va a cobrar solo una parte y la otra no cobra. Eso hay que tenerlo en cuenta porque puede tener trascendencia a la hora de hacer una escritura. Pues saber quién compra y cómo compra. ¿Qué es lo que se transmite? ¿Cuáles son los derechos transmitidos? ¿Cómo se van a adquirir?
en la forma de adquisición, si es en propiedad, si hay uno que tiene el usufructo, si son cuotas indivisas. A veces esa forma de adquirir, incluso meter hace poco había un otorgamiento entre cónyuges que querían transmitir la propiedad, era un tema de crisis matrimonial, habían decidido que al final lo transmitirían a uno de los hijos, pero el padre que se quedaba, que era el que lo transmitía, decía que la propiedad no la ponía en nombre de la mujer y al final alguien tenía que mandar ahí. No hacía falta transmitir el 50% al hijo y el otro 50% a la mujer. Si la mujer lo que quería es poder decidir si aquello se vendía el día de mañana o no, que el hijo tuviera el 99%, pero con un 1% que tuviera ella, ya le valía para que el hijo no pudiera vender aquella propiedad sin contar con ella. Porque a veces que hay que mirar cómo se compran las cosas, cómo se adquieren, para que sepamos qué derechos tienen. Entonces, con muy pocas veces se solucionan cosas que no hace falta transmitir el 50% a uno y el 50% a otro, volver a gastar el día de mañana para pasarlo unos a otros. Pues sí que hay que saber qué es lo que quieren hacer y para qué lo quieren hacer. En las ventas puede ocurrir lo mismo, es decir, que a lo mejor el usufructo de los padres que quieren usufructo no quiere el usufructo universal sobre toda la finca para que el día de mañana los hijos vuelvan a pagar por el usufructo, y a lo mejor les falta con un 1%. Lo que quieren es que sin contar con ellos no se transmita aquello. Pues a veces fiscalmente puede salir más barato eso, o de unos padres a los hijos, o de los hijos. Habríamos visto qué es lo que se vende. Normalmente los pactos, también aquí tenía pues el modelo de que se vende. Nosotros podemos poner como en la escritura hablar que lo que se vende es cuerpo cierto, se vende lo que hay, con independencia que si haya más o menos metros, no se ha tenido en cuenta en la superficie a la hora de fijar el precio, sino que se vende lo que por lo menos se ha comprobado. Si es de otro modo, pues habrá que preverlo, sobre todo en el tema de solares o de fincas. Ahí puede haber que los metros pueden tener más importancia, ahí lo podrían tener una vivienda. Se vende como cuerpo cierto y el estado en que se encuentra. En cuanto al estado es importante, tanto para que el que lo compre o el que lo adquiera o el que lo venda no tenga sorpresa de que sea distinto de lo que hay. O sea, hacer la referencia del comprador, lo ha examinado, lo ha visto y sabe el estado en que se encuentra. Si además el día de mañana va a hacer obras o reformas y le puede fijar un valor o otro, luego comentaremos de valores de referencia, por lo menos yo aconsejo hacer una foto del día de la compra, incluso con el periódico de la compra, para que sepa que el piso estaba tal cual lo ha adquirido por él y para que nadie le diga que era de otra forma en el que lo tenía. O el vendedor lo mismo, que lo quieren probar. A veces incluso en las compraventas para acreditar el estado de la finca que se adquiere, se incluye un dossier fotográfico para que se constate que lo que se vende está como está, cada hacienda o cada otros posibles personas que pueden intervenir. Entonces, el estado de la finca y la adquisición como cuerpo cierto, fijaremos, por tanto, las condiciones y luego hablar del precio. Hoy en el precio tenemos la consecuencia fiscal de que Hacienda nos dice cuánto valen las cosas. Si dices que pagas tanto, pues Hacienda dice que vale más, pues te puede tocar pagar por más y luego retirar. Pero en principio el precio es importante saber cuál es el precio y fijarlo. Y en ese precio ver cómo se va a pagar y ahí con la importancia que he ido comentando ya anteriormente sobre todas aquellas cosas que no se le pueden repercutir o que no tiene que asumir el comprador y que habrá que descontar del precio. Si había IBI, si había gastos de comunidad, si había alguna carga que había que quitar, si había que gasto previo que habían acordado, pues eso el comprador tendrá que asegurarse de que no le va a tocar el día de mañana a él. Por tanto, se tendría que descontar del precio para tenerlo en cuenta y que todo eso cuadre. Y en ese cuadrado también hay que hacer los números. Los números hay que hacerlos previamente a llegar a la notaría porque cualquier cifra que no cuadre luego con el cheque o la orden de pago puede dar lugar a que no se pueda otorgar la escritura. En los medios de pago, pues ya cada día el efectivo va desapareciendo por el control de cambios o los medios de control y cada vez va a ser más difícil hacer referencia entre particulares que se pagaron hace 10 años en efectivo metálico porque te van a exigir en qué fecha, en qué modo y cómo se pagó. Los cheques y las órdenes y las OMFs con los problemas que plantean que hay que hablarlos. También el vendedor tiene que saber cómo va a cobrar. Uno de los problemas que nos encontramos habitualmente es cuando viene un banco y dice que va a pagar con una OMF que se va a mandar el viernes a la 1 y que a lo mejor a las 2:30 no hay pago. Antes cuando era un cheque no lo cobraban hasta el lunes, pero tenían el cheque, te quedas más tranquilo. Ahora con la OMF te quedas con una orden que dice que lo van a pagar, que si va bien te pagan el día y si va mal te esperarás pero con la duda. Y eso el que compra, el vendedor no puede llevarse esa sorpresa al día de la firma. El vendedor tiene que saber si ha admitido ese medio de pago, prefiere un cheque o cómo lo quiere tener. No puede ser que sea la entidad, entre comillas, financiera la que diga cómo se va a pagar el vendedor. El vendedor tendrá que tener la seguridad de que ese día, si le parece bien la OMF, perfecto, pero que lo sepa. No podemos esperar que ese día, porque ahí también hay muchas operaciones, que ese día se interrumpen por el tema de los medios de pago.
Hay que saber, no hay que dar por hecho que todo el mundo va a aceptar una OMF, que a veces no es una OMF, es una orden que se va a hacer después de firmar. Porque como es la pescadilla que se muerde la cola, el vendedor no firma sin tener la OMF y el banco no firma sin tener la firma del vendedor. Y hay que solucionar algo. A veces hemos hecho hasta 3 réplicas, o sea que no vale mientras no valga, mientras el otro no valga. Entonces, hasta que no llega la rectificación del vendedor, el cheque se queda en notaría esperando que la entidad financiera también lo ratifique fuera de él. Entonces, eso hay que hablarlo antes para que llegado el día de la firma no estemos ahí discutiendo sobre cómo se va a hacer el pago, si va a meter eso así. Pero perdona, Francisco, tú, para ti es más cómodo, yo creo que es el cheque sigue siendo lo A mí más, sí. claro. Lo digo porque ahora las entidades financieras muchas veces están poniendo pegas y están queriendo cobrar cantidades incluso abusivas por emisión de cheques o por ingresos de cheques, pero realmente lo que comenta el notario, o sea, es que puede pasar que nos tengamos 4 horas en la notaría. Yo soy de la opinión de seguir pidiendo los cheques. Sí, pero claro, José Antonio, puede pasar lo que te digo, de que te pegues 4 horas ahí, el señor de fuera, el señor que tiene el AVE, el señor que tiene no sé qué. Sí, pero el vendedor lo tiene que saber. El problema es que o sea, yo si me parece muy bien y la OMC cuando va rápida va fenomenal, porque yo le digo a la gente, mire, lleva un cheque que hasta dentro de 3 días no va a cobrar. O hay una OMF que si va bien en 1 hora la tendrá. Entonces, sí, pero en las operaciones que tienes complicadas como la que estaba comentando ahora, es decir, te viene una entidad que firma con un apoderado sin poderes en Madrid a vender aquí. Lo tienen que ratificar en Madrid. La entidad financiera no hace la OMF hasta que no ratifican en Madrid. Los de Madrid no ratifican hasta que no tengas la OMF. Pues si tienes el cheque, ya lo tienes fotocopiado y está el depósito O notario. venden 10 herederos con distintas cantidades, uno tiene un embargo, otro no, es que hay 1000 historias. Entonces, pero sobre todo, o sea, al margen de cuál sea mejor o peor, yo siempre veo que el vendedor lo conozca. O sea, mejor el cheque, pero si va a haber OMF, que lo sepa el vendedor. O sea, lo que no puede ser es que llega el momento de la firma de la escritura, un señor diga, vamos a ver, que yo pensé que iba a cobrar hoy. Y con un cheque tenía algo. La transmisión, ya teníamos visto, si lo hemos conseguido las medios de pago, sí que todo lo previo hay que buscarlo. Hay que recalcar a la gente los documentos que acreditan los medios de pago, las transferencias, los cheques, los resguardos, las órdenes anteriores, porque llega el momento de la firma, ya lo llevaré. No, hay que tenerlo antes, porque el día de la yo lo llevaré, si no lo tienes en ese momento no se podrá otorgar, para acreditar cómo se ha pagado. Y ver dónde sale el dinero. Es importante porque puede haber trascendencia fiscal si el dinero procede de los padres y es una donación, y cuando aparece ahí la cuenta de procedencia es una cuenta de los padres del que compra ese hijo. Hacienda va a decir que ha habido una donación y a Hacienda le parece fenomenal que además de cobrar el 8% de la compra-venta va a cobrar el X por la donación. Entonces, ojo, porque si de la donación ha pasado más de un mes ni siquiera la puedes legalizar esa donación o tienes que hacer un préstamo, o sea que es importante comprobar cómo se ha pagado y de dónde son las procedencias del dinero. Acreditados los pagos, los gastos que hay que poner, antes comentaba otro tema que era el de los no residentes. Ojo en la retención de los no residentes, pues es importante saber dónde residían cuando hablaba al principio de los lugares, domicilios, residencias, por la presencia que tiene en la retención que hay que hacer si es un no residente, y también por el tema de la plusvalía, por la repercusión que puede tener para el comprador si el vendedor no residente no paga la pensión. Luego pactar los gastos. Saber los gastos cuáles son. Hemos comentado el IBI. Puede haber un tema de comunidad que se ha diferido la venta y diga, no, la comunidad desde tal fecha ya está ocupándola el comprador es de él. Bueno, que se pacte, que se sepan los gastos los habituales. Y saber teóricamente que los gastos según ley implican que parte del gasto notaría lo paga el vendedor. Muy pocas veces se aplica los gastos según ley, pero cuando alguien no sabe, a veces lo pone y hay que explicarlo. Y si se pone el contrato de arras hay que explicárselo al vendedor, porque es un gol que suele, entre comillas, poner alguien entendido al vendedor, que le pone que en el contrato que es gasto según ley, cuando llegas a notaría tienes que explicar que los gastos según ley implica que la copia la paga el comprador, pero que no la escritura propiamente la va a pagar el vendedor. Y también por eso se puede montar, lo habitual es lo que todos sabemos, todos los gastos de la parte comprador y la plusvalía del vendedor. Pero cuando ponen gastos según ley, la parte importante notaría, que no es muchísimo, pero es algo, es del vendedor.
Y ahí hay que hablar de todos los gastos previos que he ido comentando. Hay que hablar, los gastos se hablan antes del IBI, se habla de la cancelación de la hipoteca que había, de la condición, de cualquier otro gasto que hubiera anterior. En fincas rústicas, cualquier otro apaño que hubiera, que iba a haber un camino, una pasalida, un paso, qué gastos hay, todo eso hay que comentarlo en la escritura. En muchas escrituras, comentaba también las referencias, y en muchas escrituras, sobre todo cuando son promociones, vienen poderes. Y hay que advertirle al vendedor, en este caso al comprador, que a lo mejor da un poder al vendedor para que subsane las escrituras que han otorgado. Esto es habitual en las promociones, porque puede haber una promoción en la que se acaba de hacer una venta, todos los compradores son los nuevos propietarios de las fincas, por tanto, todo lo que afecte al edificio tendría que otorgarse por todos los propietarios. Entonces, para evitar eso, hay veces que la propia escritura contempla un poder, un apoderamiento a favor de la entidad, que hay que explicar. Y con eso, por ejemplo, tenemos la escritura. Digo, hay otras muchas más, porque luego hay escrituras que recogen. Yo en el modelo que tengo aquí tengo 5 folios de advertencias sobre protección de datos. O sea que si después de leer todo esto, tiene exactamente 5 folios sobre protección de datos, sobre notificación y sumisión a tribunales, pues bueno, la escritura también puede llevar eso. Y como decía antes, ahí firmaríamos, pero no se acabaría la actuación notarial. Posteriormente al otorgamiento de la escritura, lo que todo el mundo se lleva, que yo recalco, son copias. Y al final lo guardamos nosotros, lo que sacamos son las copias, que es lo que acreditará la titularidad y lo que transmite la propiedad, que al fin y al cabo se transmite con la firma ante notario. Mandaremos copias al registro, a Hacienda, al ayuntamiento para el tema de plusvalía, y comunicaremos a las entidades. Es decir, que la función notarial no se acaba del otorgamiento, sino que en esa función, como funcionarios públicos, pues hay un control de la administración y suministrar la totalización de lo que hacemos. Nosotros tenemos la escritura básica. Habría muchas más cosas que la escritura, porque en esa escritura puede haber, como digo, pues datos de los que antes he ido comentando, escrituras previas. A lo mejor la escritura conlleva hacer un nombramiento de administrador si es una sociedad que lo tenía caducado, o puede exigir un acta de notificación si había un arrendatario para notificarle que se ha hecho la transmisión y que ha de pagar la cuenta a otro propietario, o hay que notificar a alguien que está en otro sitio de cualquier otra incidencia de la escritura. Pues puede haber muchas más actuaciones que pueden derivar de la actuación notarial. Y por especial hincapié en Aragón, ojo con todas las cosas que no aparecen en las escrituras, por derecho foral, los derechos de avalorio, el consorte foral, derechos que cuando hemos ido al registro no aparecen cargas. Hay muchos derechos atribuidos, por ejemplo, de uso, las vías pecuarias, derechos de usos de servidumbres aparentes, no aparentes, que a veces no están en el registro, obligaciones que aparecen en los títulos y no están en las escrituras. Es decir, por eso digo que a veces no solo hay que preguntar al registro, hay que indagar en la voluntad de los otorgantes y en los títulos otorgantes para comprobar que cuando se haga ese documento sea perfectamente comprendido todo. Y luego hay otros derechos como retractos, de comuneros y colindantes, que hay que advertirlos, de pueden fincas rústicas, que se vayan a dar o no, para que el que compre sepa que si es una finca, por ejemplo, tener una hectárea, el ayudante puede salir al retracto. No ocurre mucho, pero al final sale, entonces el que lo compra tiene que saber que eso puede llegar a futuro. Creo que con ese tiempo es suficiente para no extenderme más. Y al final, muchas gracias, Francisco. ¿Alguna pregunta? Luis, ya que estamos. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia a los presentes y a los que nos están oyendo online. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por acogernos. Que bueno, que casi se nos está haciendo nuestra casa, ¿no? Pero siguiendo con el espíritu de esta edición del Merin, que es el Merin viajero, la semana que viene cambiamos de instalación. Nos vamos a Plaza 14, que estaremos con los amigos de Ingenus y con Fernando Montón de Plaza 14, una jornada muy interesante sobre obra nueva. Entonces os esperamos a todos el martes que viene, a las 4.